Bendiciones, mis queridos y apreciados hermanos y amigos. Una vez más estamos con ustedes para compartir la palabra de Dios, la verdad del cuarto ángel. Y en esta ocasión el estudio va a ser dos tipos de sentenciados o condenados. Así que nuestro hermano Nelson Cuarto Ángel, mi amado esposo, va a compartirnos este hermoso estudio y mensaje del cuarto ángel. Gracias, amada mía. Saludos, mis queridos y apreciados amigos. Que la paz del cielo sea para con cada uno de ustedes. Hemos querido presentar este tema de dos tipos de sentenciado o condenado. Y la motivación al presentar este tema es que, como nosotros hemos estado diciendo y haciendo la invitación a que se estudie la palabra de Dios, y que en la Biblia no aparece un caso de personas o grupos que hayan sido justificados dos veces por lo mismo pecado, alguien se acercó a mi persona, dicho sea de paso, es un hermano espiritual y de carne, un necio. Son de aquellas personas que no creen ni aun con las evidencias de las escrituras. No hay cosa más terrible cuando una persona con la mente prejuiciada empieza a estudiar la Biblia para contrarrestar un tema. Cuando usted coge la Biblia buscando cómo contrarrestar un tema, mire, no te va a perdonar, porque usted se va a llevar el diablo. Si usted comenzó a estudiar la Biblia para procurar cómo contrarrestar un tema, usted tiene problemas. Porque nosotros que tenemos que estudiar la Biblia, déjame ver dónde está la armonía de este texto bíblico con el otro, para poder comprenderlo. Esta persona vino y, como ya hemos dicho, que no aparece un caso de persona o grupo que hayan sido justificados dos veces por el mismo pecado. Y no solamente eso, y le hemos hecho la invitación a usted que al estudiar la Biblia no mire la cantidad de veces que las personas pecaron, sino la cantidad de veces que fueron justificados por lo mismo pecado. Porque, amada mía, que sabemos que la salvación no está en el pecado, en la justificación. A usted y a mí lo que debe interesarnos e importarnos es la justificación. Si usted quiere conocer justificación por la fe, comience a estudiar su Biblia mirando la cantidad de veces que las personas fueron justificadas por los mismos pecados o grupos. No lo fueron. Ahora bien, ¿qué pasa? Esta persona me dijo a mí, te voy a presentar tres casos. Me citó el libro de Éxodo 15, cuando el pueblo clama por agua. Éxodo 17, que vuelve y claman por agua. Y Éxodo 20, donde claman por agua. Y él me dijo a mí, aquellos tres veces pecaron porque pidieron por agua y el Señor en ninguna ocasión lo mató. El Señor lo perdonó las tres ocasiones. Y yo dije, ay, Dios mío, qué cosa más terrible. Y ahora en este estudio vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar, primeramente, que la tercera ocasión, cuando el pueblo pidió agua, o sea que murmuró contra Moisés y contra Dios y pidió agua, esa tercera ocasión, cuando ellos lo hicieron, ya ellos estaban sentenciados y condenados. Y que en esa ocasión no hubo justificación, porque lo que hay que buscar es la justificación. Por eso en este estudio vamos a demostrar bíblicamente que ya ellos estaban sentenciados. ¿Qué indica eso? Si Dios sentencia a un individuo, lo que haga de ahí en adelante no importa, porque ya está sentenciado. Estamos sentenciados a perdición. Haga mal o haga bien, no importa. Así mismo, haga bien o haga mal, ya está sentenciado. Pero oye eso, no solamente eso, sino que en esa ocasión a ellos le correspondió una sentencia, pero la culpa del pueblo pasa a Moisés. Y vamos a demostrar por qué. Porque en ese momento a ellos le correspondía, era la muerte instantánea, pero por Moisés no haberle dado a conocer la gravedad de su pecado, como vamos a demostrar con el don profético. ¿Qué pasó allí? Jehová lo que hizo fue que castigó a Moisés, no condenó a Moisés. Aquí con nosotros, cuando estamos hablando de sentenciado, estamos hablando de sentenciado en el contexto de condenado. Dios no condena a la persona que peca por ignorancia, error, equivocación. Por eso cuando Moisés peca, como es por error, ¿qué hace Dios? Bueno, como fue por culpa del pueblo, no fue intencionalmente, yo no te voy a condenar. Yo no condeno a Moisés.
¿Qué hizo Dios? Castigó a Moisés. No entra a Canaán. Cuando Aarón, que peca por culpa del pueblo, porque dice el White en la página 327, que cuando Aarón pidió los zarcillos de oro, no fue con la intención de hacer el becerro. Él comete errores ahí al hacer eso. Y entonces Jehová lo que hace es que castiga a Aarón. No lo condenó. Porque los condenados en la Biblia son aquellos que Dios le quitó la vida eterna. Y hubieron ocasiones que Él vino y le quitó la vida eterna y la vida temporal. Por eso estamos hablando de dos tipos de condenados. Hubieron personas que Jehová lo condenó quitándole la vida eterna y la temporal. Pero hubieron otros, amada mía, que Dios lo condenó quitándole nada más la vida eterna y dejándole la vida temporal. Te voy a dejar la vida temporal, quédate con esa. Sea 30, 40, 50 años, la que te sea, te queda con tu vida temporal. Pero te condeno, no tiene Canaán celestial. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Lo vamos a demostrar a la luz de este estudio, de ese caso. Porque te voy a repetir una vez más, mi hermano. No cometa el error de estudiar la Biblia mirando la cantidad de veces que las personas pecaron. Eso es un error. Estudia la Biblia mirando la cantidad de veces que fueron justificados por los mismos pecados, como individuo o grupo. Nosotros hemos estado explotando estos temas aquí. Explotándola uno por uno los casos. Por eso nunca voy a dejar de mencionar el caso de los jueces, para que nadie se equivoque. En los tiempos de los jueces, Dios levantaba un juez por cada generación. Cada vez que Israel caía en pecado, ¿sabes qué era lo que Dios hacía? Dios lo que hacía era que lo entregaba en manos de sus enemigos para matar a los que ya había sido justificado y había muerto, y conservaba a los fieles. Y los fieles caían en esclavitud. Y cuando los fieles clamaban por la opresión de sus opresores, entonces Jehová, a través del tiempo, a los 18, 20, dependiendo del tiempo de esclavitud, entonces Jehová, dice el White, que clamaban tanto los justos, que llegaron a pensar que ya Dios no escuchaba sus oraciones. Y dice el White, que era el remanente a los fieles, a quienes Dios escuchaba, y quienes eran justificados. ¿Sabe quién era? La nueva generación que habían surgido después de la esclavitud. La nueva generación que no habían sido justificados anteriormente. Pero la gente no conoce eso. Porque yo veo a la gente, busca que usted nunca va a encontrar un grupo que fue justificado a veces por los mismos pecados. Y ese mismo individuo, que es un instrumento de Satanás, que no quiere saber el mensaje del cuarto ángel y que estudia la Biblia, ahora con el objetivo de contrarrestar el mensaje del cuarto ángel, entonces viene y me presentó el caso de los jueces, tuvimos un debate con el caso de los jueces, y yo le demostré a él que cada juez representaba una generación diferente y que quienes eran justificados eran la nueva generación que había surgido después de la esclavitud. Porque ¿quién eran los perdonados? Los que estaban en la esclavitud. ¿Quién eran los justificados? Los en la esclavitud. Entonces, los que nacían después de la esclavitud, si caían en pecado de idolatría, tenían que ser justificados porque ellos nunca habían sido justificados. Así que si habían caído en idolatría y no importa lo que hicieran, ellos merecen perdón, porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si en ellos abundó el pecado, pero ellos nunca han sido justificados, ellos merecían salvación. Pero cuando eran justificados no podían caer. Y si caían, Jehová lo entregaba en manos de sus enemigos para que se lo llevara el diablo. Así mismo eran destruidos. Y entonces a los fieles caían en opresión. Nosotros tenemos eso detalladamente. Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube una serie de temas que lo demostramos. Y cada vez que Israel caía en pecado, Dios perdonaba. Eran los fieles que estaban sufriendo a causa de transgresores. Y el pecado del pueblo era expiado con sangre humana cuando era intencional y deliberado o reincidente. Esto es muy importante. Pero quiero entrar al tema central, que es de dos tipos de sentenciados. Donde ahora vamos a desenmascarar ese error que el diablo quiere presentar de que Israel había pecado 3 veces, cuando el caso de Mará, Oré y Meriba. En Mará fue Mara en el capítulo 15, Oré en el capítulo 17 y Meriba en el capítulo 20. Vamos a demostrar que Dios no lo justificó las 3 veces. En el primer caso, Dios no se lo tomó en cuenta ni siquiera como pecado. En el segundo caso, Dios se lo toma como un pecado por error. Y ahora ellos tenían que atravesar por una segunda prueba. Y en la segunda prueba cayeron. Cuando cayeron, pero cuando vinieron a caer en la segunda prueba, ya ellos estaban sentenciados. O sea, si ya ellos te sentencian a perdición,
¿Qué más puedo hacer por ti? No te puedo sentenciar otra vez. ¿Qué más puedo hacer? Ya yo te sentencié a la segunda muerte. Y si te sentencié a la segunda muerte, ¿cómo te puedo dar otra sentencia a la segunda muerte si ya tú estás sentenciado a la segunda muerte? Oye, estamos hablando de personas que recibieron una sentencia de muerte, experimentar la segunda muerte en vida. Oye, experimentar la segunda muerte en vida. ¿Por qué? Porque experimentar la segunda muerte espiritual. Porque después de 2000 años, la que van a recibir una sentencia, la segunda muerte literal. Los que reciben la segunda muerte literal experimentan una segunda muerte espiritual. Así que vamos, en esta ocasión, voy a comenzar por el capítulo 20, explicando el capítulo 20, perdón, el número 14, 20, 27 al 13. El número 20, 7 al 13, es donde aparece la tercera ocasión donde el pueblo clama por agua y la roca es herida por segunda ocasión. Dicho sea de paso, hermano, usted se ha preguntado alguna vez, bueno, quizás no se va a ser preguntado porque ni siquiera había analizado este caso de los pecados intencionales deliberados que no eran perdonados. Cuando Jesús habló del único pecado imperdonable, Jesús estaba hablando de lo que estaba contemplado en el santuario. Y en el santuario estaba contemplado que el pecado intencional deliberado era un pecado imperdonable. Por tanto, el pecado intencional deliberado no entraba en el santuario. Y como no entraba en el santuario, la persona era cortado del pueblo. Por eso es que en el santuario contempla que el pecado imperdonable es el pecado intencional y reincidente. Por eso digo, estamos hablando de dos tipos de sentenciados. Los que eran sentenciados por Dios era lo que Dios le quitó la vida eterna y temporal, o le quitó la vida eterna y le dejó la vida temporal. Esos son los condenados, y de eso que vamos a hablar. Porque en la Biblia, los que pecaron por error, Dios nunca lo condenó. O sea, nunca lo sentenció. Por eso, en 1 Juan capítulo 5, 16, 17, a ese pecado llama pecado no de muerte. Le llaman pecado no de muerte porque no es de condenación. Repito, Moisés no fue condenado, fue castigado. Aarón no fue condenado, fue castigado. María no fue condenada, fue castigada. Cuando la murmuración de María y Aarón, ellos fueron castigados, pero no condenados. Elías, por su falta de fe, fue castigado. No va a continuar batallando, no va a seguir glorificándome a través de ti. Vámonos para el cielo. El castigo de Elías fue el que Dios dijo, no voy a seguir glorificándome a través de ti. Ese fue el castigo de Elías. Pero ¿qué hizo? Me lo llevó para el cielo. En la Biblia, todos los que pecaron por error, Dios lo que hizo fue que lo castigó. Ninguno fueron condenados. Pero la gente no domina esto, la gente no entiende esto, la gente lee la Biblia como si fueran unos locos, leen Biblia, y después empiezan a hablar y decir cosas pasando la premisa. Tienen que tomar la Biblia tomando la premisa. Tienen que aprender a diferenciar entre lo que son los condenados, donde Dios los condenó y le quitó la vida eterna y la vida temporal, los condenados que Dios le quitó la vida eterna y le dejó la temporal, y entre los que fueron castigados. Porque una cosa es el castigo y otra cosa es la condenación. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Entiendes? Así que, amada mía, léame el libro de Números, capítulo 20, 7 al 13. 20. Ok, 27 al 13. Sí. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciéndole, toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua, sacarás agua de la roca para ellos, y la darás a beber a la congregación y a su ganado. Hasta el 13. Okay. Y tomó Moisés la vara delante de Yahweh como él se lo había ordenado. Enseguida Moisés y Aarón reunieron a toda la congregación frente a la roca y les dijeron, escuchen ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta roca para ustedes. Luego Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces la roca con su vara y fluyeron abundantes aguas, y bebió todo el pueblo y su ganado. Entonces dijo Yahweh a Moisés y a Aarón, por no haber creído en mí para santificarme ante los hijos de Israel, por eso no introducirán esta congregación en la tierra que les he entregado. Estas son las aguas de Meriba,
Pues los hijos de Israel contendieron delante de Yahweh y él fue santificado en medio de ellos. Amén. Aquí ahora, mira lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a explicar todo lo que está implícito dentro de ese relato del capítulo 20, 7 al 13. Pero antes de, voy a hacer lo siguiente. Ya dijimos, esta es la tercera ocasión. Como es la tercera ocasión, vamos a demostrar que cuando el pueblo vino a caer por tercera ocasión en la murmuración contra el agua, ya el pueblo estaba sentenciado a perdición. Esta gente estaba sentenciada a perdición ya. Y por lo tanto, por herir la roca por segunda ocasión, en este caso cuando ellos murmuran, a ellos lo que les corresponde es una sentencia de quitar lo único que le quedaba. A ellos lo único que le quedaba era la vida temporal. Y Dios lo que iba a hacer, si Moisés le daba a conocer la gravedad de su pecado, Jehová lo que iba a decir, te quito la vida temporal. Pero como Moisés no le dio a conocer su error, Jehová lo que dice ahora, el pecado de ellos te lo cargo a ti. Y como yo sé que lo hiciste por ignorancia, que lo vamos a demostrar, porque hay gente en la iglesia, mis hermanos, que son unos malditos. Hay gente que yo le decía, señores, ese pecado fue por el error que hizo Moisés. Y me decía, no, fue intencionalmente que Moisés lo hizo, sí fue deliberadamente. Y empezaba, y luego, ya dado el testimonio, un amigo anciano de iglesia, luego, que un pastor usado por el diablo para un púlpito a decir que Moisés había pecado intencionalmente y le aplicó Hebreos 4:6 a Moisés, ese anciano vino que tenía mi libro prestado y vio aquí y dice, no, pero aquí lo que está diciendo el pastor está totalmente contrario a lo que dice el Ellen White, porque el Ellen White dice que fue inconscientemente. No solamente dice que fue inconscientemente, dice él, y nadie se atreva a decir que fue intencionalmente, dice el Ellen White. Además, ya Dios había dicho en Levítico 4:3 que si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, podía traer una becerra como expiación por su pecado. O sea, la única razón por la cual un sacerdote era justificado. Si usted ve que un sacerdote pecó y fue justificado, diga, fue por culpa del pueblo. Aunque yo lo vea intencional, fue por culpa del pueblo. Porque Dios dijo que nada más son justificados si sus pecados por culpa del pueblo, únicamente porque los sacerdotes eran un tipo de Cristo. Ahora bien, yo luego voy a entrar en detalle de eso. Lo que vamos a hacer ahora, que vamos a ir al libro de Números, capítulo 14, y vamos a demostrar que cuando el pueblo vino por esta tercera ocasión a rebelarse contra ellos, ya ellos estaban sentenciados. Así que, están sentenciados, y si están sentenciados, ya ellos van a hacer pecar y pecar y pecar, porque ellos lo que están sentenciados. Lo único es que si estás sentenciado, ándame fino, para que por lo menos se te prolonguen los días temporales. Pero si tú vienes a pecar, a rebelarte contra mí, yo te voy a quitar el privilegio de los días temporales que te queda en este mundo. A ellos lo único que les tocaba en esta ocasión era que le quitaran la vida temporal que le quedaba, porque ya vida eterna no tenían porque estaban sentenciados. Estaban condenados. Y lo vamos a demostrar ahora. Vamos, llamada mía, al libro de Números, como ya mencionamos, 14. Les invito a ir por sus Biblias. Sí, esperamos que usted tenga su Biblia, pero si no la tiene en este momento, usted lo que tiene que hacer, como va a quedar grabado ahí en YouTube, usted va, perdón hermano, que estamos grabando por YouTube y Facebook. Arriba tenemos YouTube, que estamos grabando, y abajo están los amigos de Facebook. Así que bendiciones para los amigos de Facebook y saludos para ustedes también. Estaba concentrado nada más aquí en la cámara de YouTube. Sí. Ahora se ve lo siguiente. En el libro de Números, capítulo 14, se da un incidente, que es donde Dios envía, a través de Moisés, envía a 12 espías envía a 12 hombres a espiar a Canaán, que eso son lo que le llaman los 12 espías. Cuando ellos vienen de allá, hay 10 que vienen con un informe negativo y murmuran contra Moisés. Ya esto automáticamente, al murmurar contra Moisés y contra Dios, ahí mismo cometió un pecado imperdonable. Ya eso estaban perdidos. ¿Por qué? Porque ya ellos, después del caso de la murmuración de María y Aarón, nadie podía criticar a Moisés. Todo el que criticara a Moisés y a Dios cometió un pecado imperdonable y no era perdonado. Por eso nosotros presentamos un estudio donde demostramos que todos los que criticaron a Moisés y a Dios, a partir del caso de María y Aarón, no eran perdonados. ¿Por qué? Porque ya Dios, a María y Aarón y a muchos que se identificaban con ellos, habían sido justificados y no podían caer en el mismo pecado de la murmuración contra Moisés y Aarón, porque no eran perdonados. Por eso Coré, Datán y Abiram murmuran contra ellos y no son perdonados.
Por eso, lo que al otro día del caso de Correa, Datán y Avirán, los defensores de Correa, Datán y Avirán, vamos a tratar un tema, los defensores de Correa, Datán y Avirán, murmuran contra Moisés y contra Dios, y Dios mata 14.700, dice la Biblia. Los espías, cuando la serpiente, toda esa gente cometía un pecado imperdonable, porque ya no se podían arrepentir por sí mismos. Yo le he dicho a la gente, el hombre no se puede arrepentir cuando le dé la voluntad. Usted y yo no podemos arrepentir cuando nos dé la gana, como dice el buen dominicano. Nosotros, el arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado y para los justos que pecan por ignorancia, error y equivocación. Por eso Dios no le concedió arrepentimiento a los hijos de Eli y Aarón. Dios no le concedió arrepentimiento a Balaam cuando su pecado ya había sido intencional. Dios no le concedió arrepentimiento a Correa, Datán y Avirán. Dios no le concedió arrepentimiento a todos los que pecaron de libertad. Dios no le concedió arrepentimiento a Acán. Dios no le concedió arrepentimiento. Mi hermano, si usted cree que usted puede seguir pecando deliberadamente, pecar intencionalmente, creyendo yo tengo un abogado, yo puedo pecar y me puedo arrepentir y me voy a perdonar, sígase creyéndose eso, con esa basura de evangelio que le han enseñado, que eso no es lo que presenta la Biblia. Ahora bien, amada mía, miren lo que vamos a hacer, mis hermanos. En el capítulo 14 ya mencionamos, tenemos el caso cuando vienen 10 espías y hablan contra Moisés. En el capítulo 12, versos 11 y 12, Dios le da una sentencia de muerte, donde Dios ahora en esa sentencia le quita la vida eterna, lo sentencia a quitarle la vida eterna y la temporal. Oye eso, escuchen bien, coja su Biblia, para que aquí no estamos hablando disparate, mis hermanos, aquí estamos hablando con Biblia, hermano. Yo sé que habrán personas que son como los sacerdotes y fariseos, que los sacerdotes y fariseos no le creyeron al testimonio de las Escrituras, no le creyeron a la vida santa de Jesús, ni le creyeron al poder sobrenatural que hizo Jesús, porque estaban poseídos por el diablo. Pero no solamente eso, lo peor del caso es que dice el deseado a toda la gente, que los sacerdotes, hubo un momento que estaban en concilio para hacer sus diabluras, y el Espíritu Santo lo impresionó y lo convenció, y ellos quedaron convencidos de que Jesús era el Mesías que había de venir. Pero ese maldito orgullo que tenían los fariseos y sacerdotes no les permitió, ¿sabe qué cosa? Reconocerlo públicamente. Reconocieron entre ellos que era así, pero no se atrevieron a aceptarlo, es la palabra. Porque muchas veces se cree que se dice que no lo reconocieron, pero es que nunca se enfatiza eso, que sí lo reconocieron. Lo reconocieron, pero no lo aceptaron. Ellos lo reconocieron, pero no lo aceptaron. Pero no, o sea, habrán personas que podrán reconocer la verdad del mensaje del cuarto ángel, pero no lo aceptarán. Eso es terrible. Esa es una. Reconocer y no aceptar. Y la otra es no reconocerlo públicamente. Exactamente. No, porque los que lo reconocen, pero no lo aceptan, ellos no lo van a dar a conocer. Ahora, los que lo reconocen el mensaje y lo aceptan, eso lo dan a conocer, porque lo han aceptado. El que acepta algo, por convicción, la convicción no le permite tener eso oculto. No. Y hay gente que, por eso yo digo, coja su Biblia para que usted vea, para que después no estén hablando. Porque yo sé que, es que ya está profetizado. La inmensa mayoría, dicho sea de paso, hoy nosotros acabamos de publicar un post, una declaración de Ellen White, donde ella dice que eso de bajar la norma bíblica para introducir cantidad de personas en la iglesia, si creen que eso es éxito, tener muchos miembros en la iglesia, por tener números, dice, si a eso vamos, pues entonces Satanás tiene más éxito. Porque por mayoría, siempre por mayoría, son los del diablo. El NW lo presenta. Nosotros en nuestro Facebook ya acabamos de publicarlo. Yo lo acabé de publicar. Si tú no has publicado, publica eso para que los hermanos tengan. Sí. El NW presenta que si por mayoría vamos, entonces Satanás tiene más éxito que Dios. ¿Por qué? Satanás tiene más éxito por Dios si es por número, porque por mayoría, siempre la mayoría ha sido del diablo. Así es. En la iglesia nosotros tenemos dos grupos. Los que son atraídos por el diablo, representados por la cizaña, que son la mayoría. Y tenemos los que son atraídos por el Espíritu Santo, que son los santos, los representados por el trigo, que son minoría. Y no hacen uno de cada 20. Por eso nosotros presentamos este mensaje. Si usted rechaza este mensaje, porque usted es lo que ha traído por el diablo, representado por la cizaña. Pero si usted es lo que lo acepta, usted lo ha traído por el Espíritu Santo, representado por el trigo. ¿Por qué? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que tienen el Espíritu Santo y están siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿se atreverán a rechazar una verdad como esta? ¿A la ley del testimonio? No. Por eso cuando comienza el juicio de Dios, comenzará por su santuario y comenzará por los ancianos. Le van a caer a esos pastores y doctores en erudición que están enseñándole basura al pueblo. Así que para entrar en desarrollo del tema, miren lo siguiente. En números 14, 11 y 12, Dios sentencia al pueblo con una sentencia para quitarle la vida eterna y la temporal.
Pero ¿qué pasa? En el verso 13 al 19 del mismo capítulo 14, Moisés intercede por el pueblo. ¿Qué hace Dios, amor? Intercede por el pueblo. Como Moisés intercede por el pueblo, Dios lo que hace es que le cambia la sentencia. ¿Qué dije que hizo Dios? Le cambia la sentencia. No se la quitó. No le quitó la sentencia. Dios le cambia la sentencia. Ok, yo te sentencié para quitarte la vida eterna y la temporal. Pero como Moisés intercedió por ti, por ustedes, pueblo, yo voy a hacer lo siguiente, cambio la sentencia. Nada más te voy a quitar la vida eterna y te voy a dejar la temporal. Así que entonces, por eso tú vas a ver que en el verso 20 al 23, Jehová le dice a Moisés, está bien, lo he perdonado conforme a tu palabra. ¿Por qué Jehová le dice a Moisés? Yo le he perdonado conforme a tu palabra. O sea, yo lo perdono no conforme a mi decisión, sino a la tuya. Ahora, la decisión mía, ¿cuál era? La decisión mía era quitarle la vida eterna y la temporal. Pero como tú intercediste, la sentencia mía prevalece y continúa. Pero voy a hacer una pequeña variante. Y la pequeña variante es que le voy a dejar la vida temporal. Y le voy a dejar la vida temporal por lo que tú acabas de decir en la oración de intercesión. ¿Qué fue lo que dijo en la oración de intercesión? Señor, oye, Moisés comienza a razonar con Dios. Como que, Dios mío, tú estás haciendo algo que no es razonable. Y él comienza a razonar con Dios, poniendo a Dios como entrar en razón. Y dice, Jehová, pero si tú lo matas, las naciones van a decir que tú eres un Dios cruel, que tú eres esto, y que tú no pudiste, que tú no eres poderoso. Dice, está bien, Moisés. Yo sé lo que yo hago. Quizás hasta cierto punto a mí no me importa que puedan pensar los demás. Pero hasta cierto punto hay que dar valor a eso, porque yo no quisiera que si algún de esos paganos se va a convertir, que venga a mí por temor a lo que yo le hice a ellos. Porque yo quiero que el que venga a mí venga porque yo soy un Dios de amor. Porque porque Dios es el Dios de las dos caras. Dios es un Dios de dos caras. El Dios de amor para los fieles y los humildes, y fuego consumidor para los rebeldes, los impíos, para los que pecan deliberadamente y son residentes del pecado. Dios nunca mostró la cara de amor a los que pecaron deliberadamente y fueron residentes en el pecado. Fue condenación. Dios es drástico. Dios no viola su propia ley. Entonces, vamos a entrar en detalle porque aquí no podemos hablar mucho. Aquí queremos que sea la Biblia que hable. Así, lo primero que usted va a hacer, amada mía, usted va a leer la sentencia que Dios le da al pueblo. En versos 11 y 12, el capítulo 14. 11 y 12 dice, entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me estará provocando a ir a este pueblo? ¿Hasta cuándo estarán dudando de mí a pesar de todas las señales que he realizado en medio de ellos? Yo les heriré con peste hasta exterminarlos y haré de ti un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Entonces Moisés respondió a Yahweh, ¿se enterarán? No, el verso 11 y 12, primeramente. Oh, sí, perdón. Sí, dije 11 y 12, porque en el 11 y 12 es que está la sentencia de Jehová. Sí. Y ya mencionamos que en los versos 13 al 19 está la intercesión de Moisés. Quiero enfatizar, aquí vemos que en el verso 11 y 12, Jehová, en el buen dominicano dice, se quilla con el pueblo. Se enoja. Se aira, se enoja. Y Jehová le viene y lo sentencia, quitando la vida eterna y la vida temporal, lo sentencia. Por eso él dice allí, entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me estará provocando a ir a este pueblo? ¿Hasta cuándo estarán dudando de mí? A pesar de todas las señales que he realizado en medio de ellos. Es lo mismo que pasa con los impíos mundanos traídos por el diablo a la iglesia. Que a pesar de las evidencias del mensaje del cuarto ángel, una verdad presente, nunca vista ni oída, no van a querer y van a seguir pecando deliberadamente y van a seguir siendo residentes del pecado. E influyendo. Oye, llevándose por esos pastores usados por el diablo, que le están diciendo, y esos ancianos usados por el diablo, que le están diciendo a la iglesia, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Es verdad. Van a estar pecando hasta que Cristo venga, pero lo ha traído por el diablo a la iglesia, que van a estar pecando hasta que Cristo venga. Pero lo ha traído por el Espíritu Santo, no van a estar pecando hasta que Cristo venga. Déjate de eso. Por eso se habla de los 144,000. Que dice que no se contaminaron con mujeres, porque todas las iglesias terminan rechazando el mensaje del cuarto ángel. Y los fieles de todas las iglesias son los que formarán la iglesia triunfante de Dios, que terminan fuera echados por los impíos mundanos de las iglesias, dirigidos por su ministro. Por eso Jehová le dice allí, ahora a este pueblo, yo lo heriré con peste hasta exterminarlo y haré de ti un pueblo más grande y más fuerte. Ahora vamos a leer la intercesión de Moisés ante esta drástica sentencia, donde hay una sentencia para quitarle la vida eterna y la vida temporal.
lea el 13 Bien. hasta el 19. Ok. Yo quiero que ustedes canten bien, mis hermanos, lo que vamos a leer aquí. Y si usted tiene Biblia, coja su Biblia. Y si no la tiene cerca, cuando termine el mensaje, usted vuelve y ponga el mensaje con una Biblia en mano para que sea veriano. Lea. Ok. Bien, leo. Entonces Moisés respondió a Yahweh, se enterarán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Escúchame, observa lo que él está haciendo. Él está ahora entrando en razón con Dios. Tú sabes que el que está airado como que no piensa. Ajá. O sea, el que está airado como que no razona. O sea, Dios, Moisés, está viendo a Moisés como el hombre. Moisés sabe Moisés está viendo a Dios como si fuera un hombre, como si fuera un hombre. Porque Moisés sabe que el hombre que está airado, en su ira, no piensa y no razona. Exacto. Moisés ahora, al ver que Dios está airado, él trata a Dios como si fuera un hombre. Exacto. Y trata de entrar en razón con Dios. Porque tú que te ves una cosa, ¿tú crees que Dios no sabía y conocía todo Dios eso? sabía Dios todo. sabía todo eso. Pero Dios, ¿qué hace? Déjame, yo sé que Moisés, como lo que Moisés está haciendo con buena intención, no tiene mal propósito, al fin y al cabo no es malo lo que está tratando de hacer, Dios escucha a Moisés. No solamente lo escucha, hasta cierto punto cede un poco a su petición. Digo cede un poco, porque Dios no Sin cedió. afectar Sí, la decisión de él ya. Por eso dije, Dios decide ceder un poco a la oración, porque Dios no cedió a la oración de él. ¿Por qué? Porque había una sentencia de muerte. Y la sentencia de muerte no se quitó. Porque había una sentencia de muerte eterna y temporal. Dios lo que hizo fue que tuvo compasión del pueblo y le concedió la vida temporal, pero no la vida eterna. A esa se quedó quitada, que era más terrible. Sí. Continúa, amada mía. Ok, dice, y se lo contarán a los que moran en esta tierra, ya que ellos estaban enterados de que tú, oh Yahweh, estás en medio de este pueblo y que tú, oh Yahweh, te dejas ver cara a cara cuando la nube está sobre ellos. Y tú vas al frente de ellos en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Pero cuando aniquiles a este pueblo como a un hombre, entonces las naciones que han escuchado de tu fama dirán, puesto que Yahweh fue incapaz de introducir a este pueblo en la tierra que había jurado a sus padres, por eso los mató en el desierto. Pero ahora sea enaltecido tu poder, oh Yahweh, tal como has declarado al decir que tú, oh Yahweh, eres paciente y grande es tu misericordia. Tú perdonas la iniquidad y el pecado, pero no tienes por inocente al culpable. Tú castigas las culpas de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tus misericordias, tal como los has perdonado desde Egipto hasta aquí. Amén. Observa, me quiero enfatizar, por cierto, el verso 14 y 18, donde dice, grande y misericordioso es Jehová, pero no tendrá por inocente al culpable. Ahí hay dos mensajes. Dios es grande y misericordioso ¿con quién? Con los pecadores que no han sido justificados, porque al fin y al cabo nacieron pecadores y no tuvieron culpa. Dios es grande y misericordioso para con el justo que pecó por error, porque si pecó por un error, yo no puedo condenar al justo que pecó por error. Por eso Dios nunca condenó a los justos que pecaron por error. Porque no todos los justos que pecaron fueron perdonados. No. Los únicos justos en la Biblia que fueron perdonados, que pecaron contra Dios, fueron los que pecaron por error. Y quiero aclarar, por si hay alguna persona nueva y se cree que soy un ignorante y no sé lo que estoy diciendo, dice, pero David pecó por ignorancia. Repito, Dios a profeta y sacerdote no le toleraba los pecados que le toleraban los reyes, porque los profetas y sacerdotes eran hombres santos de Dios justificados. Los reyes eran pecadores. Los reyes podían cometer los pecados que les placieran porque eran pecadores. Pero una vez justificado un rey, ya no podía caer en los mismos pecados, porque como ya había sido justificado y la sangre fue para la sangre de Jesús es derramada o se aplica para el pecador, una vez justificado es declarado justo y una nueva creación. Por eso Dios, cuando David peca, Dios lo perdona, pero ya David no podía caer en el mismo pecado. Y nosotros estamos hablando del pecado a partir de la justificación, a partir de la conversión, que no se puede pecar deliberadamente, porque el pecado deliberado y el pecado reincidente a partir de la justificación es un pecado imperdonable a la luz del santuario. El santuario presenta que el pecado imperdonable es el pecado deliberado intencional a partir de la justificación. Por eso queremos que estudien todos los casos del pecado de los justos, porque los justos que pecaron deliberadamente
fueron sentenciados y condenados. Pero los justos que pecaron por error no fueron condenados. Ninguno fueron condenados. Ellos fueron castigados, pero no condenados. Por eso hay que conocer por qué Juan habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. Está hablando de pecado que es de condenación y pecados que no son de condenación. El pecado que es por error, para Dios en sí no es pecado, porque Jehová dice, el pecado para mí está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora bien, observemos lo siguiente. Aquí ya usted, amada mía, acabó de leer, ¿qué cosa? La intercesión de Moisés. Ya en el verso 11 y 12 vimos la sentencia de Jehová, vemos la intercesión de Moisés. Ahora, vamos a ver la decisión de Jehová después de la intercesión de Moisés. Amada mía, tú vas a leer, pero yo te voy a interrumpir porque voy a querer explicar cosas. Claro que sí. Yo tengo ese hábito que una persona lea y le digo, espérate, porque me gusta enfatizar, porque no es lo mismo estar leyendo y escuchar una lectura, hay que ver el énfasis que la gente no ve, porque al enemigo no le interesa y la gente no lo ve. Usted va a leer ahora los versos 20 al 23, que en el verso 20 y 23 está la respuesta de Moisés, De Dios. la respuesta de Dios a Moisés con respecto a la decisión que ya él había tomado. Observen, aquí usted va a observar que Dios lo que hace no es que le quita la sentencia, sino que le hace un cambio a la sentencia. Una pequeña modificación a la sentencia. Por eso dice, yo lo he perdonado. Por eso sabe que es un perdón. Pero es un perdón que en sí no es perdón. Porque le llaman perdón a una prolongación, a unos años más de vida temporal. Mira, yo no quisiera que Dios me dé ese tipo de cosas. No. Yo no quisiera que diga, porque yo peque contra Él, que Él venga y me diga a mí, Nelson, te voy a perdonar en el contexto que te voy a conceder un poco más de años en este mundo de pecado, pero no tiene vida eterna. Eso es fuerte lo que pasa ahí. Sí. Y le voy a demostrar que no solamente pasó aquí. En la Biblia hay varios casos, muchos casos, de personas que el Señor dijo, como soy un Dios de amor y de misericordia, te voy a prolongar un poco más los años de vida en este mundo de pecado, pero te quito la vida eterna. Y Dios le quitó la vida eterna y se quedaron sentenciados, perdidos, con la imposibilidad de ser renovados para arrepentimiento, como dice Hebreos 4 al 6, que la gente no quiere leer Hebreos 4 al 6, la gente no quiere aceptar Hebreos 4 al 6, por lo que le han dicho son ministros y esos teólogos usados por Satanás, que le han dicho, no, tú lo que reciben el bautismo del agua y del espíritu y gozas del don celestial puede ser renovado para arrepentimiento, cuando la Biblia no enseña eso. Mientras Dios dice que es imposible, los teólogos y eruditos y ancianos usados por Satanás le dicen que sí. Mas sin embargo, el testimonio de la Biblia no enseña eso. Porque ninguno de los que gozaron del don celestial y pecaron deliberadamente y fueron residentes fueron renovados. Pero ellos no quieren ver eso, se quieren hacer los ciegos y los locos. Sí. Ahora lea, amada mía. Ok, dice 20 al 23. Bien. Entonces dijo Yahweh a Moisés, los he perdonado de acuerdo a tu palabra. Ok, oye eso. Jehová le dice, ok Moisés, ya te escuché, gracias por quererme hacer entrar en razón, a pesar de que no lo necesito y conozco todo eso, pero seré un poco consecuente contigo. Estoy parafraseando. Por eso Jehová le dice, está bien Moisés, lo he perdonado conforme a tu palabra. ¿Por qué dice conforme a tu palabra? No conforme a mi decisión. Porque mi decisión es muerte y ya esa sentencia yo no la voy a quitar. Sí. Entonces, conforme a tu palabra, entonces usted tiene que volver a la oración. Entonces, cuando usted ve la oración, ¿qué fue lo que Moisés dijo? Moisés dice, Señor, si tú lo matas, entonces aquellas naciones van a decir que tú no pudiste, van a decir esto y tu nombre no va a ser glorificado. Y posiblemente alguna de aquellas personas, quizá alguna de ellas se pueda arrepentir y aceptar a Dios, pero no como un Dios de amor, sino como un Dios que no es mejor adorar a este Dios porque yo no quisiera que Él venga y por ser de cosas y por un temor. ¿Por qué Dios no mató a Lucifer en la segunda prueba cuando él pecó? Por lo mismo. Por lo mismo, porque Jehová podía matarlo y tú puedes estar seguro que Dios quería eliminarlo porque Dios dio el pecado. Dios quería eliminar a Satanás y a sus ángeles. Oye, usted puede estar seguro, yo se lo aseguro como quedó Romanos 4. Dios deseaba eliminar al diablo a sus ángeles en ese mismo instante. Pero Dios tuvo que contener su ira, tuvo que evitar, darle muerte a ellos por amor a los ángeles, porque a partir de ahí los ángeles ya no le adorarían por amor, sino porque era un tirano. Y Jehová dice, no, espérate, yo tengo ahora que prolongarle la vida a Satanás. A Satanás le pasó lo mismo que a este grupo. Dios a Satanás lo perdonó, pero ese perdón es no es perdón. Yo te sentencio a perdición. Ahora, ¿qué voy a hacer? Te voy a prolongar los días, pero con una sentencia de muerte. Y aquí Dios está haciendo lo mismo que hizo con Lucifer. Ahora ustedes van a estar vivos, pero con una segunda muerte encima. ¿Tú te imaginas gente en la iglesia
que ahora tengo una sentencia de la segunda muerte encima, donde Jehová le dice, ya no serán renovados para arrepentimiento. En la iglesia lo que te dé la gana. Sigue de maldito pecando deliberadamente. Sigue de maldito enseñando a la gente que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Sigue de maldito diciendo que sí, que tú puedes caer en pecado y puedes ser renovado. Sigue haciendo lo que tú quieras. Pero borrado del libro de la vida. Dios aquí le da la misma sentencia al pueblo que le dio a Lucifer. La misma sentencia a Lucifer se la dio Dios aquí. Exactamente. ¿Está Satanás y sus ángeles vivos, sí o no? Sí. ¿Tienen esperanza de salvación? No. Aquí Dios pasó, le hizo lo mismo. Exacto. Lo sentenció en bendición y lo dejó vivo. Analicen para que no nos hagamos el loco. Porque en la tercera ocasión, cuando el pueblo pidió agua, ya ellos estaban sentenciados. Y lo estamos demostrando bíblicamente. Sí. Estos mensajes no lo enseñan en la iglesia adventista ni en ninguna iglesia. Esta teología no le enseñan en las escuelas de teología. ¿Usted ha visto algún pastor enseñándole esto? No, ¿por qué? Porque estaba en el cuarto ángel y el mensaje del cuarto ángel no la poseen la iglesia adventista, ni la poseerá. Y los que la acepten serán echados fuera por los impíos mundanos. Jehová dijo, he aquí lo echarán de la sinagoga, creyendo que está haciendo la obra de Dios. Haciendo la obra del diablo, cree que está haciendo la obra de Dios. Así es. Así que lea el verso 21. al 23. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Yahweh, y todos los que han visto mi gloria y los prodigios que hice en Egipto y en el desierto, he aquí, me han provocado 10 veces y no han prestado atención a mi voz. Ciertamente no verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de los que me han provocado a ira la verá. Vean que cómo es eso. Dios le dice en el verso 20 que lo ha perdonado. Pero yo veo que en el verso 11 y 12 Él lo sentenció a muerte. Y en el verso 23 está la misma sentencia. ¿Cómo fue que tú lo perdonaste? Simple hecho, porque yo lo que hice fue que decidí prolongarle la vida temporal. Simplemente por no dar un mal testimonio a las demás naciones que no conocen al Dios verdadero y no han tenido los privilegios. Por eso Jehová le dice, como esta gente ha tenido el privilegio que no han tenido aquello, yo los sentencio. No verán la tierra, dice Jehová. Como dice, por amor al débil. Por amor al débil, Jehová debe que decide prolongarle 2 días. Mi hermano, piensa bien en serio en este tema, que este tema no es cualquier cosa. El Ellen White dice que una persona ha declarado hijo de Dios, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ella dice, y hay nombre que está inscrito en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. ¿Qué pasó ahí? Si una persona ha declarado hijo de Dios, su nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿por qué hay nombre que está inscrito en los libros de la iglesia y no en el libro de la vida? Eso es fuerte. Sí. Es fuerte. Sí. A mí no me importa que los pastores usados por el diablo, los ancianos usados por el diablo hayan quitado mi nombre en los libros de la iglesia. Donde tiene que estar es en el libro de la vida. Exacto. Es en el libro de la vida. Yo mejor prefiero no tener mi nombre en los libros de la iglesia, pero sí en el libro de la vida, que no tenerlo en el libro de la vida, pero sí en los libros de la iglesia. Fuerte. La mayoría se van a quedar con su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Y la minoría se van a quedar con su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Porque los pastores se han usado por el diablo. Van a echar fuera lo que hablan en contra del pecado, lo que hablan de reforma. Todo esa es la obra que están haciendo. Así que observe. Usted tiene Biblia en mano, yo espero que sí. Si no, búsquela. Aquí vemos donde Jehová le dice, todo lo que me han provocado 10 veces. Hay personas que dicen que me han tentado 10 veces. Hay personas que dicen, tú ves, ellos me han pecado 10 veces. No. La Biblia no dice, la Biblia no dice a todo lo que he justificado 10 veces. No. O a lo que yo he perdonado 10 veces. No, a lo que me han tentado. ¿Qué significa tentado? Que me tentaron varias veces, yo quedé exterminado. Pero yo viendo quiénes son ustedes, me viene la necesidad de prolongarle la vida. A todo lo que me han tentado a inducir a tener que terminarlo, a eso yo lo sentencio ahora a la muerte eterna. No tendrán Canaán terrenal ni Canaán celestial. Les voy a decir una cosa, mis hermanos, que no le enseñan las escuelas de teología, porque los teólogos no tienen esa teología. Cuando usted lee 1 Corintios 10 del 1 al 13, usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Esa cita te está explicando lo que Jesús habló cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque que nosotros no podemos ser tontos ni pasar por estúpidos, porque si Jesús habló del pecado imperdonable, yo ahora tengo que saber de dónde Jesús sacó en el Antiguo Testamento eso del pecado imperdonable. Ahora que yo tengo la Biblia como un todo, yo tengo que saber quiénes después de Jesús hablaron del pecado imperdonable. Y la gente cree que solamente Jesús habló. Tú no ves que esa gente que son un doctor en erudición, que yo soy un erudito, que me como la Biblia, que yo veo esto, y esos pastores y esos ancianos que se creen la gran cosa.
Cuando hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo, solamente tienen una sola cita bíblica, una sola. ¿Y cuándo usted ha visto que una doctrina se sostiene basado en una sola cita bíblica, en una declaración dicha por Jesús? Todo lo que Jesús enseñó estaba fundamentado en el Antiguo Testamento. Y los que escuchaban a Jesús continuaron presentando ese mensaje. Los apóstoles tenían que hablar del pecado imperdonable a los que lo seguían a ellos. Y ellos hablaron de eso. Por eso Juan habló del pecado imperdonable. Por eso habló del pecado de muerte y pecado no de muerte. Por eso Pablo habló del pecado imperdonable, que está en Hebreos 4:6 y Hebreos 10:26. Por eso Pedro habló del pecado imperdonable, según de Pedro 20:21. Porque el pecado imperdonable tiene varios nombres. El pecado imperdonable se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese término que Jesús emplea es uno más de lo mucho que tiene el pecado imperdonable. Por eso, pecado de muerte es pecado imperdonable. Pecado intencional es pecado imperdonable. Pero la gente se quiere hacerlo loco. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya nosotros vimos que Jehová le dice a Moisés, lo he perdonado conforme a tu palabra. Tu palabra es que no lo haga ahora porque van a cosas. Ok, le prolongo la vida, le conservo la temporal. Pero hay una sentencia. Por eso estamos hablando de dos tipos de sentencias. Que no solamente se da en este caso. Y que se dio con Lucifer. Y con todo lo que rechaza el mensaje del cuarto ángel, le va a pasar lo mismo. Jehová le va a decir, ok, no aceptaste el mensaje del cuarto ángel, no vas a recibir sello de Dios. Porque el sello consiste en un afianzamiento de la verdad. Y el único ángel que sella es el cuarto. Porque el cuarto ángel que tiene el mensaje de Cristo de nuestra justicia más completo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya vimos el verso 23 que dice, ciertamente no verá la tierra, a lo que juré, ninguno de ellos que me provocaron a ira la verá. Pero léeme ahora, amada mía, el verso 30 y 31. Okay. Aquí en el 30 y 31, Jehová rectifica, reafirma, para que nadie se vaya a equivocar. Lee. Bien, leo. Dice, no entrarán a la tierra en la cual les juré que los haría morar, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Mantente ahí, amada mía. Ya vimos que él iba a dar una sentencia, pero Jehová quería aclarar que entre esa sentencia va a ser una excepción. Y la excepción era Josué y Caleb. ¿Pero por qué Josué y Caleb? Porque fueron los que no pecaron contra Dios. No sé, fueron los que no habían tentado a Dios, eran fieles. Mis hermanos, yo no terminé de decirle que se me pasó por alto. Cuando usted lee 1 Corintios 10, 1 al 13, allí usted verá que todos los que pecaron contra Dios, aún por error, quedan sentenciados a morir en el desierto. Ahora bien, apréndase eso. Pero los que perecieron en el desierto y habían pecado fue por un error. A esa gente, Jehová lo que le hizo fue que le dio un castigo y les reservó la Canaán celestial. Y los que perecieron en el desierto, que habían pecado deliberadamente y fueron residentes en el pecado, esa gente perecieron sin esperanza de Canaán terrenal ni Canaán celestial. Mis hermanos, cuando usted lee 1 Corintios 10 del 1 al 13, te está diciéndote a ti que a la Canaán terrenal lo que entraron fue los que no pecaron contra Dios. Porque aún los que pecaron por error quedan postrados en el desierto. Mira a Moisés, mira a Aarón, mira a María. Por error, pero se quedan en el desierto con la esperanza de la Canaán celestial. Pero los otros no. Estos 10 espías que mueren en este contexto, eso no tiene ninguna do Canaán. ¿Por qué? Porque esto fue pecado, fue de rebelión. Ahora vamos a ver lo siguiente. Decíamos que en el verso 30 Jehová hace la excepción. Jehová hace una excepción y dice, entre esta sentencia que yo doy, yo paso por alto a Josué y Caleb porque ellos son fieles. Aclarando. Porque lo que vamos a ver ahora, no solamente eso, Jehová hace la excepción y dice, hay dos tipos de personas que no entran en esta sentencia. ¿Quiénes son esos dos tipos de personas? Josué y Caleb y los menores. Oigan eso, los menores que no han pecado contra mí, que son menores, que no saben si tienen tu mano derecha, esos no van a morir. Todos los otros sentenciados. Léelo. Así es. Este poquito para acá. Para acá. Allá. Bien. Sería el 31, ¿verdad? El 31. Bueno, no, léete el 30 y 31, aunque leímos el 30, sí, vamos a leerlo, que no está de más. Ok, dice, no entrarán a la tierra en la cual les juré que los haría morar, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a sus pequeños, de quienes dijeron que serían por presa sus hijos, que hoy no saben ni del bien ni del mal, los introduciré a la tierra y los llevaré, y conocerán la tierra que ustedes han menospreciado. Ay, qué tremendo. Mira, ya vimos que aquí dice claramente, en el verso 31 hace la diferencia de Josué y Caleb. Y es en el 30. En el 31 ya vimos que dice,
Pero a sus pequeños, quienes dijeron que serían por presa a sus hijos, que no saben del bien y del mal, por eso Jehová no los condenó. ¿Cómo yo voy a condenar a los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? No puedo. Jehová dice, Josué y Caleb los perdono porque no pecaron contra mí. Y aquellos que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda tampoco los puedo sentenciar, porque son ignorantes. Pero todos los demás quedan sentenciados. Tremendo. Ahora bien, miren lo que pasa aquí ahora. Miren lo que vamos a leer en el verso 38 al 45. No lea todavía, amada mía. Cáten bien, mis amigos. En los versos 38 al 45 se da un caso, y quiero que usted preste atención, para aquellos que se ponen a hablar disparate, diciéndole a la gente, si yo peco deliberadamente, yo puedo pedir perdón. Y como Dios al corazón contrito y humillado no despreciará, Él me va a hacer caso. Como la Biblia dice que el que a mí viene no lo echo fuera, Él me va a perdonar. Déjate de ser disparate. ¿Sabe por qué? Porque el corazón contrito y humillado que Dios no va a despreciar es el corazón contrito y humillado en el Espíritu, el que ha traído por su Santo Espíritu. Pero nunca sucedió lo mismo con el corazón contrito y humillado en la carne. Porque hay dos tipos de corazón contrito y humillado, que son los corazones contrito y humillado en el Espíritu, que no habían sido justificados o que fue por un error. Y están los corazones contritos y humillados, de los que pecan deliberadamente y fueron incidentes de pecado, que el Señor nunca lo escuchó. Ah, no, que el que a mí viene no lo he hecho fuera. No te sigas equivocando. El deseado de toda la gente, en página 260, dice que cuando Judas vino al círculo de lo que Jesús había elegido, Jesús no le echó fuera, pero tampoco le dio la bienvenida. Es decir, el simple hecho de que no te eche fuera es garantía de que eras aceptado y bienvenido por Dios. Tienes que tener cuidado con tu creerte que puedes estar en la iglesia haciendo lo que te dé la gana, llevándote por la teología y basura que están enseñando en la iglesia, en las iglesias, creyendo que tú ahora, después de toda esa basura, que tú puedes venir y pecar y que tomando textos bíblicos que son para los pecadores que no han sido justificados y para los que pecaron por ignorancia, tú quieres aplicar a los que pecan deliberadamente. Ahora mire lo que pasa aquí ahora. En los versos que tú vas a leer ahora, antes de la sentencia, Jehová le había dicho, vayan a Canaán, conquístela. Y ellos se rebelan contra Dios. No, y protestan y eso, y no quieren ir. Como protestaron y murmuraron, Jehová los sentenció. Ahora, porque Jehová los sentenció y se está viendo, vaya. Ahora ellos dicen, bueno, ellos reconocen su pecado, confiesan su pecado y tienen la disposición de entrar a Canaán. Jehová le dice, lamentablemente se arrepintieron tarde. Se arrepintieron tarde porque se están arrepintiendo después de mi sentencia. Yo no revoco mi sentencia. Yo no la voy a revocar. Y ellos deciden, reconocemos un pecado, tenemos la decisión de ir y van a pelear. Y Moisés dice, no vayan, porque ya Dios no está con ustedes. O sea, ya Dios no está con ustedes porque ustedes están en pecado, ya ustedes están sentenciados. Yo he dicho a la gente, las iglesias en pecado las dirige el diablo, los hombres en pecado los dirige el diablo. Si tú un hombre que está dirigiendo en pecado y las iglesias que están en mundo en pecado y solo está dirigiendo el diablo, Dios no dirige iglesia en pecado. Tú ves la iglesia adventista con un maldito orgullo. Nosotros somos la iglesia verdadera. Nosotros somos esto. Y en mundanalidad, metiendo una serie de habludas y en pecado. Usted vio que Dios dirigía a Israel en pecado. Cuando viene el pecado del becerro, Jehová se detuvo y dijo, yo no puedo seguirlo dirigiendo porque están en pecado. El pie en el pecado del pueblo. Mataron, derramaron la sangre de los que habían pecado contra Dios. ¿Y qué hizo? Le dice Jehová, ahora voy con ustedes. Pecan aquí. Jehová se detiene. No puedo avanzar. ¿Por qué no puedo seguir avanzando? Porque yo no avanzo en iglesia en pecado y en mundana. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme a mí que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga si yo no dirijo iglesia en pecado? Pero cuando Dios vino y derramó la sangre, los 10 cepillas, Jehová dice, ahora sigamos avanzando. Oye, ¿cómo es? Cuando el pecado de Acán cayeron en pecado, Jehová dice, no avanzo con ustedes. Se fueron a la batalla y perdieron. Es que yo no estoy con ustedes. Pero el pueblo no lo sabía que Jehová no estaba con ellos. Porque ellos estaban en pecado de ignorancia. Acán no estaba en pecado de ignorancia, pero el pueblo sí. Cuando Jehová le presenta el problema a Josué, es que hay pecado. Hay pecado. Entonces, cuando resolvieron el problema del pecado, entonces avanzamos. Mi hermano, la iglesia del pecado le dirige el diablo. Iglesia adventista tiene que vivir sin pecado. Oye, iglesia, tiene que vivir sin pecado. Y tiene que abandonar el pecado. Porque si no, te vas a llevar el diablo. Y si tú estás dirigiendo iglesia adventista en pecado y en mundanalidad, a ti te está dirigiendo el diablo. Porque Dios no dirige un pueblo en pecado. Y tú tienes la Biblia en la mano. No te hagas el tonto. No te hagas el idiota, que tú no sabes que es así. Dios no dirige iglesia en pecado, y la iglesia está en pecado. Y están bajando normas, y están haciendo todas sus diabluras. Y los pastores son los primeros responsables. Así es. Y ancianos, como yo he dicho muchas veces, lambones de pastores,
que no se pone de parte de la verdad y de Dios, sino que por tener puesto y por estar haciendo toda su diablura y con ese orgullo, por eso están haciendo su diablura. Vamos a leer ahora lo que ellos hicieron, para que ustedes vean que se reconocieron sus pecados, lo confesaron, tenían la disposición, pero aquí Jehová nos mostró la cara de amor y misericordia, porque ya había una sentencia. Lea ahí, amada mía. Verso 38 al 45. Okay. Leo. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, sobrevivieron de entre los hombres que habían ido a explorar la tierra. Qué lindo se ve eso. Ahora sigue lo otro. Dice, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo hizo una gran lamentación. Oye, el pueblo se lamenta, porque ahora ellos reconocen que están sentenciados a muerte eterna. O sea, esta gente experimentaron ahora la muerte segunda en vida. Ay, ay, ay. Y ellos se lamentan ahora, porque saben que Josué y Caleb sí pueden entrar, pero ellos ya no pueden entrar. No solamente que no pueden entrar, que ya no hay más perdón para ellos. No hay más perdón. Me duele hasta el corazón. A cualquiera. Ay, Dios. Léeme ahora, amada mía, que ahora viene lo bueno. Dice, y muy temprano subieron a la cumbre del monte y dijeron, Ay, oye eso. ¿Por qué dijeron? ay, 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 he aquí, subamos al lugar que Yahweh nos dijo, pues hemos pecado. Ay, vemos aquí disposición ahora de ir a Canaán. Cuando dijo, Ahora tienen valor de enfrentarse a los gigantes y reconocen sus pecados. ay, Pero a Jehová no le importa que reconozcan sus pecados. A Jehová no le Demasiado importa que temprano. tenga buena disposición, porque ya usted está sentenciado. Oye eso. A Jehová no le importa que reconozcan. Hagan lo que ustedes quieran. Yo no estoy con ustedes. aquí está lo de, ay, mientras haya vida y esperanza y hay gracia. Mientras haya gracia y oportunidad. Mentira del diablo. Ay, Mientras haya gracia, hay oportunidad para los pecadores que no han sido justificados. Pero hay personas que pierden la gracia viendo gracia. Por eso hemos titulado este tema, dos tipos de sentenciados. Uno, que Dios lo sentencia aquí bíblicamente y le quita la vida eterna y la vida temporal. Y otro tipo de personas que Dios le quita la vida eterna y le deja la temporal. Más sin embargo, hay gracia. ¿Había gracia aquí, sí o no? Había gracia para Josué y Caleb. Había gracia para los menores, pero no había gracia para ellos. Esta gente perdió la gracia viendo gracia. Acán perdió la gracia viendo gracia. y habiendo vida. Los que introdujeron el pecado del becerro, había gracia y perdieron la gracia viendo gracia. Y yo me pregunto, ¿de dónde diablos se inventaron estos teólogos usados por el diablo, diciendo a la iglesia, mientras haya gracia hay oportunidad? O sea, mientras haya gracia, tú puedes seguir pecando deliberadamente, tú puedes seguir siendo reincidente del pecado, porque mientras haya gracia, tú puedes seguir haciendo eso. Porque cuando yo te digo a ti que mientras haya gracia hay oportunidad, eso indica que tú puedes seguir pecando deliberadamente y siendo reincidente del pecado y vas a seguir siendo perdonado. Pero es una teología basura, es una basura que te están presentando. Es el diablo que te está hablando a través de ellos cuando te dicen eso. Porque mientras haya gracia, hay oportunidad, pero es para los pecadores que no han sido justificados. No puede haber gracia mientras haya gracia para los ya justificados que aplicaron la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre no se aplica 2 veces. Si tú crees que la sangre de Cristo se te va a aplicar 2, 3, 4, hasta 70 veces 7, suelta esa basura de evangelio porque no es así. Ya esta gente perdieron la gracia viendo gracia. Pero lea, amada mía. Sí, bien. Dice, el 41. Comienza el 40, Ok, nuevamente. el 40, leo. Y muy temprano subieron a la cumbre del monte y dijeron, he aquí, subamos al lugar de que Yahweh nos dijo, pues hemos pecado. Entonces les dijo Moisés, ¿por qué desobedecen el mandamiento de Yahweh? Ok, en este caso Moisés le dice, ¿por qué desobedecen el mandamiento de Jehová? ¿Cuál fue el mandamiento? Que No ya suban porque ya están suban perdidos. porque Ya están perdidos. Entonces, cuando él dice suban, no suben. Y cuando él dice no suban, suben. Entonces están pecando. Pero oye, ahora ellos pecan nuevamente. Porque el pecado es obedecer la palabra de Dios. Y igual dijo, ya no van a subir, te están sentenciados a morir aquí. Pero ellos quieren subir. Pecan, pero ya ese pecado, ya Dios no puede condenarlo porque están condenados. Pecan contra ellos, no puede condenar. O sea que el pecado básicamente es ir en contra de la De lo que Dios ha instrucción, dicho. Ajá, que era una instrucción dada. Exacto, así mismo. Hoy Dios te da una instrucción y no la haces, la rechazas, no lo... y luego Hace lo que te da la gana, te quiere abusar y que porque tiene un abogado, no sabiendo que ese abogado está por lo que pecan por ignorancia. Porque yo me pregunto también,
Pastores, doctores en teología, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿De dónde diablo ustedes sacaron que ese abogado está para interceder por los que pecan deliberadamente? ¿De dónde ustedes sacaron eso? La Biblia no enseña eso aquí. Hebreos 9:7 dice que en el santuario se intercedía era por el pecado e ignorancia del pueblo. Levítico 4 me dice a mí que los pecados que son metidos en el santuario son pecados por ignorancia. Número 15 me dice a mí que es los pecados por ignorancia. En el 30 dice, ¿qué pasaba si el pecado intencional? Entonces yo le digo a ustedes, teólogos y eruditos que están engañando al pueblo, que yo, ¿saben por qué lo hacen? Porque no es rentable este mensaje. Como no es rentable, ellos no pueden presentar esta verdad. Por eso yo digo que él tomaría a personas como una del pueblo, prepararlo, capacitar y demostrará que no depende de gente doctrina leída. Porque han comercializado con la verdad. Es un comercio que tiene. Pero vamos al tema. Continúa. No olviden donde Jehová la interrogante de Moisés. Ok, dice. Entonces le dijo Moisés, ¿por qué desobedecen el mandamiento de Yahweh? Por tanto, no suban a la cima. No suban, porque Yahweh no está con ustedes, para que no sean derrotados ante sus adversarios. Vamos a ver ahora si obedecieron. Del verso 43. Pues los cananeos, o sea, le dijo Dios y luego le dice Moisés, le vuelve a decir Moisés y Dios son una misma cosa. Cuando ellos van a hacerlo, les vuelve a recordar Moisés, no suban, que ya Yahweh dijo. Bueno, ahora dice... No suban porque Yahweh no está con ustedes, para que no sean derrotados ante sus adversarios. Pues los cananeos y los amalequitas están allí frente a ustedes, y caerán a espada por cuanto han rehusado seguir a Yahweh, y Yahweh no estará con ustedes. No obstante, ellos empezaron a subir hacia la cima del monte, pero Moisés y el arca del pacto no salieron del campamento. Enseguida los cananeos y los amalequitas que vivían en la región montañosa descendieron y los hirieron a filo de espada, persiguiéndolos hasta Horma. Se fueron y vinieron derrotados. ¿Por qué? Porque yo no dirijo hombre en pecado. Yo no dirijo iglesia en pecado. Como yo no dirijo iglesia en pecado, entonces Jehová le dice, no. Por eso de aquí en adelante Jehová continúa con el pueblo, pero continúa con el pueblo porque los que habían pecado contra ellos ya estaban sentenciados a muerte. Oigan eso, Dios continuó a partir de que dirigiendo al pueblo, porque él estaba dirigiendo a los fieles. Ya estos impíos podían hacer lo que les da la gana. Lo único que si esos impíos continuaban pecando, Dios le iba a decir, la vida temporal que te prolongué por la oración de Moisés te la quito ahora. Mis hermanos, miren, hay personas que dicen, Israel pecó mucho y Dios lo perdonó. Pero por la basura de evangelio de justificación por la fe que le he enseñado, ellos no saben que cada vez que Israel caía en pecado, si era intencional y deliberado, esos pecados eran expiados derramando la sangre de los que habían pecado. Es decir, los que eran perdonados eran los justos que estaban sufriendo a causa de los transgresores. Cuando el pecado de Acán, Israel estaba en pecado, ¿sí o no? Israel estaba en pecado. ¿Perdonó Dios a Israel? Sí, perdonó a Israel, pero no perdonó al transgresor, que era Acán. Lo mató. La oración que Dios escuchó fue la del fiel. Cuando el caso del becerro, ¿estaba Israel en pecado? Sí, estaba en pecado. ¿Perdonó Dios a Israel? Sí, lo perdonó. ¿Pero cómo lo perdonó? Derramando la sangre de los que introdujeron el pecado, que fueron el becerro. Mató como 3,000, después que lo mató, ahora Israel es perdonado. Pero oye, la gente no sabe, cuando Dios perdona el pecado de Israel, lo perdona, pero no es perdonando a los transgresores, sino a los fieles. Ahora, cuando el pecado es por error, Dios dice, bueno, si es por error, el del justo, yo perdono al pueblo, perdonando al que pecó por error, porque para mí el que peca por error en sí no ha pecado. Santiago 4:17, Jehová dijo, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a través de su apóstol. Y hay gente que no sabe hacer la diferencia. Hay gente que son tan necia y tan estúpidos que dicen, todos los pecados son iguales. Bueno, tú puedes decir lo que te dé la gana, lo que te dé la voluntad, pero la Biblia no dice eso. La Biblia habla del pecado intencional y deliberado y habla del pecado de ignorancia. La Biblia habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. En la Biblia no presenta que todos los pecados son iguales. Hay pecados que son de condenación y otros pecados que no son de condenación, que son de castigo nada más. Los justos que pecaban por error, Dios nunca lo condenó. Moisés no fue condenado. Moisés lo que fue castigado. Si quieres llamar de condenación a castigo, llámale eso. Cuando yo hablo de condenación, es algo que Dios le quita la vida eterna y temporal, o nada más le quita la vida eterna, pero no la temporal. Ahora bien, amada mía, hasta aquí hemos demostrado que ya el pueblo estaba sentenciado, ¿sí o no? Sí. Cuando ahora vamos al capítulo 20, vamos al capítulo 20 del número. Cuando vamos al capítulo 20, que ya no lo vamos a leer porque lo leímos, ya usted vio que en el capítulo 20, versos 7 hasta el 12,
¿Qué pasó? El pueblo peca contra Dios, pero cuando peca contra Dios, quienes están pecando contra Dios, ¿quiénes son? Los que ya están sentenciados. Sí. Y este mensaje se lo digo especialmente a mi hermano José, que vive hablando disparate, y que cuando viene a leer el mensaje del cuarto ángel, él está estudiando el mensaje del cuarto ángel, no para estudiar y conocer la verdad, sino para contrarrestar el mensaje del cuarto ángel. Y todo el que lea, todo el que venga ahora a estudiar la Biblia para contrarrestar el mensaje del cuarto ángel, eso va a llevar el diablo. ¿Por qué? Porque no va a ser sentenciado. Porque va a ser, perdón, ¿por qué? Porque va a ser sentenciado, porque no va a recibir luz. Dios dice a través de su profeta que los que quieren encontrar error, van a encontrar error. Para ello, afianzar su error. O sea, usted quiere estudiar la Biblia para contrarrestar eso, pues vaya, mi hermano, inspirado por el diablo, diga, yo no acepto ese mensaje, y vaya a estudiar la Biblia para contrarrestar el mensaje del cuarto ángel, que el diablo estará del lado suyo para darle mucho para que usted pueda afianzarse su error. Y hay de aquellos que te sigan a ti. Estoy hablando con los que son impíos mundanos, que son atraídos, porque yo sé que todo el que está mirando el mensaje no son de los impíos. Aquí este mensaje está siendo visto por los que son atraídos por el Espíritu Santo y los que son atraídos por Satanás. Sí. Este mensaje está siendo visto por los fieles y los infieles. Sí. Y yo estoy hablando con los que son impíos mundanos, con la inmensa mayoría que ya Dios profetizó, que no lo iban a aceptar, que no van a recibir sello de Dios. Porque no hay fuerte pregón sin el mensaje del cuarto ángel, no hay sello de Dios sin el cuarto ángel. Hay 4 ángeles. Y el único que alumbra el mundo entero con su gloria es el cuarto, porque tiene el mensaje de Cristo de nuestra justicia más completo. Amén. Ahora bien, yo quiero leer. Entonces ya estamos claros que cuando, en el caso de la roca herida, por tercera ocasión, cuando el pueblo clama por agua en Meriba, ¿qué pasó? ¿Estaba sentenciado, sí o no? ¿Hay justificación? ¿Hay perdón? Aquí no hay perdón. Aquí lo que sucede es que cuando el pueblo peca, ellos merecen que le quite la única vida que le quedaba, porque tenían 2 vidas. Los justos tienen 2 vidas, que es la eterna y la temporal. A estos que pecaron contra Dios, Dios le quitó la eterna y le dejó la temporal. Por esto le correspondía que le quitara la vida que le quedaba, que era la temporal. Pero por Moisés no hacerle ver la gravedad de su pecado, por eso se salvaron de que no le quitaron la vida temporal. Pero están perdidos. Y aquí hay una... Es más, miren, en el mismo versículo, tú vas a ver la sentencia. Ajá. ¿En cuál? En el verso 12. Léete el verso 12 para que tú veas que hay una sentencia que Jehová da. Bien, dice, entonces dijo Yahweh a Moisés y a Aarón, por no haber creído en mí para santificarme ante los hijos de Israel, por eso no introducirán esta congregación en la tierra que les he entregado. Estas son las aguas de Meriba. El 13, el 12. Sí, ok, tú querías aclarar que en el verso 13 dice dónde ocurrió eso, que fue las aguas de Meriba. Lo que estoy mirando en el verso 12 es que hay una sentencia. Ajá. Jehová sentencia a Moisés. Ahora Dios le dice a Moisés, ay Moisés, lamentablemente, por no glorificarme, o sea, por no hacerle ver la gravedad del pecado. Porque hay gente en la iglesia que dice, ay no, en esa iglesia hay gente débil, ay no, ese mensaje es muy fuerte. Y dice el N.O.A.N. que la razón por la cual los pastores no presentan los terrores de Dios es precisamente por eso, de que pensando en lo débil. No, usted y yo fuimos llamados a presentar la verdad y déjenle a Dios los resultados. Y ahora tenemos una iglesia mediocre en cuanto al mensaje de justificación por la fe, llena de mundanalidad, llena de pecado, por no presentar el verdadero evangelio. Exactamente. Porque está presentando la basura de evangelio a la iglesia. Usted nunca ha visto un teólogo erudito presentar esta verdad. Nunca ha visto. En las escuelas teológicas no enseñan esto, ni lo enseñan a las iglesias, ni todos los ancianos y pastores enseñándole esto. Le están enseñándole a ellos que en la Biblia aparecen 2 tipos de sentenciados. Lo más fuerte de esto, amada mía y a mis hermanos, ¿sabe qué cosa es? En Zacarías 4:6 o 6:4, que a veces se me cruza, Jehová dijo, ya no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Antes, cuando la gente pecaba intencional y deliberadamente, Dios le quitaba la vida eterna y la temporal. Mayormente es el contexto que aparece en el Antiguo Testamento antes de la destrucción del primer templo. Jehová mirando que esto no estaba siendo muy bueno, porque mientras más impío mundano mataba, más se reproducían. Jehová dijo, finalmente la gente va a terminar creyendo en mí, pero van a terminar creyendo o acercándose a mí, no por amor, sino por miedo. Jehová dice, yo voy a cambiar el sistema de la sentencia. Y después de la destrucción del primer templo, Jehová hizo lo mismo que hizo en este relato. Ahora Jehová dice, después de la destrucción del primer templo, ahora, de aquí en adelante, lo que peca intencionalmente y sea reincidente en el pecado, yo no lo voy a matar, no le voy a quitar la vida temporal. Yo nada más te quito la vida eterna y te dejo la temporal. Así como Dios a este grupo le quitó la vida eterna después de la intercesión de Moisés y le dejó la temporal.
todo lo que de aquí en adelante que recibieron, porque este mensaje no viene para condenar a los que han pecado deliberadamente y hacer reciente el pecado. ¿Por qué? Porque no tenían la luz. Ahora, de aquí en adelante usted llegó a la luz. Si usted de los demoniados, los traídos por el diablo, que va a coger este mensaje para estudiar la Biblia, para contrarrestarlo, Dios va a hacer lo siguiente. Dice, sí, no te apures. Como la victoria sobre el pecado la doy yo, ya yo no te voy a victoria sobre el pecado porque tú no has creído en mí. Ahora yo lo que voy a hacer es que te quito la vida eterna y quédate con tu vida temporal. Haz lo que te dé la gana en la iglesia. Si quieres verte el mundo, si tú quieres ver, entra y sale, porque hay gente que entra, sale, entra y sale, haz lo que tú quieras. Porque al fin y al cabo, tú lo que tienes vida temporal, por la eterna te la quité. Porque eso está escrito en la Biblia. Dios dice, el que recibió el bautismo, el agua del Espíritu, gozó el don celestial, es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Era posible esta gente ser renovado para arrepentimiento? ¿No era posible? A ellos se aplica el verso 4 al 6. ¿Era posible ser renovado acá por arrepentimiento? No, no era posible. ¿Por qué? Porque el plan de la redención lo estableció Dios y la regla la puso Dios. La regla no la puso la iglesia adventista, no la puso los testigos de Jehová, el protestantismo ni catolicismo. La regla del plan de redención no la pusieron los teólogos y eruditos que están enseñando la basura al pueblo. No fueron ellos que pusieron la regla, fue Dios. Usted y yo tenemos que someternos a la ciencia de Jehová, no a la ciencia de la iglesia. Porque la iglesia adventista no tiene mensaje del cuarto ángel y no lo va a aceptar, porque está escrito. El mensaje del cuarto ángel es el mensaje de la iglesia triunfante. Porque los triunfantes solo van a aceptar eso. Y terminarán con el corazón quebrantado y adolorido. Porque tendrán que verse obligados a salir de las iglesias que aman por los impíos mundanos. Como Jesús, que con el corazón contrito y humillado, dice que salió de Jerusalén. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo que te quise y te amé, como la gallina reúne su polluelo, he aquí, eres dejada desierta. En otras palabras, eres dejada en manos del diablo. Es fuerte. Así que, para ir concluyendo, no, todavía hay mucho que decir. Pero yo tengo aquí, mis hermanos, para confirmar más lo que estoy diciendo. Nosotros estamos transmitiendo desde Colombia. Medellín, Antioquia, Colombia. Y le digo esto porque yo me vi en la necesidad de mi librito, Patriarcas y Profetas, tiene esta página de pegada, y para no entrar en el bulto, a mí no me gusta cargar mucho, ¿sabes? No me gusta andar con eso. Pues decidí tomar esta hojita y meter en el bulto, y por eso estamos aquí. Miren, esta página 443 es del libro Patriarcas y Profetas. Oigan, Patriarcas y Profetas 443, llamado La Roca Herida. Miren, observen ahí, mis hermanos. La gente de Facebook, miren, observen ahí, porque estamos transmitiendo por Facebook y YouTube. Observen ahí, Patriarcas y Profetas. Ahora, miren lo que dice el N. White con relación a este tercer caso, cuando el pueblo peca y murmura contra Dios, en esta ocasión, en el caso de las aguas. Dice el N. White, en esta ocasión, Dios no dictó juicio contra los impíos cuyo procedimiento habían provocado tanta ira en Moisés y Aarón. ¿Por qué dice que no sentenció juicio? Porque a ellos le correspondía ahora una sentencia, y la sentencia era quitarle la vida temporal, la que le quedaba. Porque el hombre tiene dos vidas, la eterna y la temporal. A ellos le correspondía perder la vida temporal que le quedaba. Pero como Moisés no le dio a conocer, mira lo que dice allí. Toda la represión cayó sobre los dos jefes. ¿Hubo justificación aquí? No, no hubo justificación, porque dice que el pecado de ellos fue transferido ¿a quién? A Moisés y Aarón. Dice allí, toda la represión cayó sobre los dos jefes. Los que representaban a Dios no le habían honrado. Moisés y Aarón se habían sentido agraviados y no habían tenido en cuenta que las murmuraciones del pueblo no eran contra ellos. Tú puedes hablar contra mí, contra la esposa, tú puedes decir lo que queda del mensaje. Al fin y al cabo, tú no estás hablando contra nosotros. Usted está hablando contra ¿qué? El mensaje establecido en el plan de la redención. Nosotros somos instrumentos de Dios. Si usted quiere creer, si quiere no crea. Jesús vino a dar un mensaje. El que quería creer en Jesús y el que no creía. Jesús presentó su mensaje, después de eso presentó su mensaje. Crea el que quiere, el que no quiera creer, no crea. Usted tiene la libertad de creer o no creer. Si creíste, gloria a Dios. Si no creíste, te jodiste, te llevó el diablo si no creíste. Oiga lo que dice aquí. Moisés no cumplió con darle a conocer la gravedad de su pecado, dice aquí. Es una gravedad, ¿por qué? Porque ustedes, por encima de la sentencia que tienen, vienen a continuar en su necedad. Pues ahora yo que tengo que hacer, quitar la basura del medio. Para Dios, todos los que viven pecando deliberadamente, siendo su mundanería, haciendo toda su debilidad, para Dios son basura. Por eso cuando Coré, Datán y Abirán cometieron sus pecados
Ya cuando no pueden volver a caer lo mismo, dijo, no, ustedes son basura, lo quitó del medio. Al otro día, cuando vieron lo que vinieron a defender a Cornelio Ortega Vilano, mató 14.700, ustedes son basura, lo quitó del medio. Porque en la iglesia hay basura. ¿Cuál es la basura? La cizaña, los atraídos por el diablo, con una inmensa mayoría. Esos son basura para Dios. Los que no son atraídos por el Espíritu Santo son basura en la iglesia, son oprobios, son mensajeros del diablo. Y los que son especial tesoro para Dios, la niña de sus ojos, son los atraídos por el Espíritu Santo, representados por el trigo. Esas son, porque en la iglesia no todos somos santos, ni todos somos pecadores. En la iglesia hay santos y pecadores. Los santos los atraídos por el Espíritu Santo y los pecadores los atraídos por Satanás. Porque ahora en mi ideología todos somos pecadores, mentira del diablo. Dios no dice eso en su palabra, Él dice ustedes son pueblo santo, ustedes son nación escogida. Lo que pasa es que no saben lo que está implícito detrás de esa palabra y esa posición. Dice allí, por mirar a sí mismo, apelar a su propia simpatía, habían caído inconscientemente en pecado. Como ellos habían caído inconscientemente en pecado, por eso Jehová, el pecado del pueblo se lo pasa a Moisés, pero Dios lo que hace es que no lo condena, sino que lo castiga. Porque eso que usted conoce como condenación, eso es lo que es un castigo, donde Dios le quita a Moisés el privilegio de entrar al pueblo a la Canaán. Pero Dios le preservó a Moisés, ¿qué cosa? Su vida eterna y la temporal. Moisés va a morir cuando llegara su tiempo de todo ser humano que le llega. Pero Dios le preservó la vida a Moisés. Simplemente te castigué para que no introducirlo. Moisés murió cuando llegó su tiempo de morir. Como todo hombre llega su tiempo de morir. No es lo mismo cuando te la quita antes de tiempo. Dice allí, y no impusieron al pueblo la gran culpabilidad en que habían incurrido ante Dios. Dice aquí. Amargo y profundamente humillante fue el juicio que pronunció enseguida. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meterá esta congregación en la tierra que le he dado. Oiga lo que dice allí. Le dice, juntamente con el rebelde Israel, habrían de morir antes de que cruzaran el Jordán. Ahora Jehová le dice, tú ahora vas a tener que morir juntamente con ellos. Dios lo que hizo, le preservó la vida temporal, va a morir juntamente con ellos, pero con la salvedad de que te voy a resucitar para que estés conmigo, porque yo sé que tú eres un hombre bueno, que tú eres amable, y que tú, sabiendo, ¿por qué Moisés se indignó? Balsa de maldito, ustedes acaban de recibir una sentencia, y por encima de esa sentencia, en vez de mantenerse humilde a Dios, para que se siga prolongando la vida temporal, ustedes por encima de eso se siguen rebelando contra Él. Ustedes son unos malditos, porque si están sentenciados y por lo menos te tienen el privilegio de conservarte la vida temporal en este mundo de pecado, no te pongas a rebelarte para que no te quiten la temporal que te queda. Por eso que Moisés se molesta. Los doctores en teología y los ancianos no te están enseñando eso. ¿Por qué Moisés se molesta con el pueblo? Moisés se molesta porque ellos sabían que eran unos malditos, porque después de ustedes le tienen una sentencia de que le quitan la vida eterna, le queda temporal y se siguen rebelando para perder la única vida que le queda. La única que le quedaba. Dice allí, para resumir, dice allí, pero no se lo podía acusar de haber pecado intencional y deliberadamente. Dice aquí. Por eso yo te mencioné. Tienen que ser malditos esos teólogos, eruditos, ancianos que digan que Moisés pecó intencionalmente. Tú sabes lo que un pastor, que yo me senté con él, siendo un laico, en el departamento de actividades laicas, en su oficina, y nos sentamos, y él reconoció, y a la iglesia fue y le presentó lo contrario. Y le presentó este caso a Moisés, este caso de Moisés a la iglesia, y lo relacionó con Hebreos 4 al 6, y le hizo creer que el caso que Moisés había gozado del don celestial, había pecado deliberadamente y había sido perdonado. Es que se están convirtiendo en unos malditos esos pastores y doctores en teología que están haciendo eso. Yo grabé un tema respondiéndole a ese pastor de esa barbaridad que hizo. Yo tengo ese tema ahí grabado y di el testimonio y le envié el video a él. Después que lo grabé se lo envié. Mira, por lo que tú hiciste, que tú sabes que tú y yo nos sentamos en una oficina, tú reconociste una cosa y le presentaste lo contrario a la iglesia. Yo te grabé un tema y lo tengo ahí en mi canal de YouTube. Y si usted quiere saber, llamar respuesta al pastor Mario Rondón. Así se llama el mensaje. Dice aquí, pero no se lo podía haber acusado intencionalmente y deliberadamente. Habían sido vencidos por una tentación repentina
y su contrición fue inmediata y de todo corazón. El Señor aceptó su arrepentimiento, aunque a causa del daño que su pecado pudiera ocasionar entre el pueblo, no podía remitir el castigo. Aquí habla de castigo. Dice que Dios castigó a Moisés. ¿Lo sentenció? No. ¿Quién ha sentenciado aquello? Mis hermanos, quiero ahora, esta es la tercera ocasión. Ya nosotros demostramos con Biblia en mano que la tercera ocasión, como dicen esos instrumentos del diablo, y que Dios perdonó al pueblo, que el pueblo pecó 3 veces, y que las 3 veces que pecó Dios lo perdonó, y que eso es mentira. Ya nosotros demostramos con la Biblia que Dios no perdonó aquí al pueblo. Porque cuando vinieron a hacer esto, ya ellos estaban sentenciados, y usted lo vio ya. Lo demostramos en número 14, de que ya ellos estaban sentenciados. Y que la razón por la cual Moisés se irá con ellos es porque a pesar de que tienen una sentencia donde Dios le prolongó la vida temporal, viene y peca contra él para perder la vida que le quedaba. A ellos lo que le correspondía, dice aquí, que Moisés tenía que presentar la gravedad de su pecado. ¿Cuál es la gravedad? Que ahora la única vida que te queda se te va a quitar, muerte ahora mismo. Pero no se le dio por la transferencia que se hizo del pecado. Aquí no hay justificación. Hay justificación, aquí hay transferencia, aquí hay una condenación para la turba, pero como no se dio a conocer la gravedad de su pecado, ahora ese pecado de ellos se transfiere a Moisés y Moisés tiene que ser castigado. Exacto. Ahora bien, en el capítulo 17, que es donde aparece el segundo caso de Números, de Éxodo 17. Y ya vamos a ir concluyendo, mis queridos hermanos. Yo le voy a hacer una pregunta, mis hermanos. Yo sé que usted no se ha hecho la pregunta, pero es para que ustedes queden antes se la haga. Usted se ha preguntado, porque yo sé que posiblemente usted no había tomado en cuenta que el pueblo por 3 ocasiones, ellos piden agua, pero Dios no le va a perdonar la 3 ocasiones porque en la Biblia no aparece justificación más de una vez por lo mismo pecado. Oiga bien, por lo mismo pecado. Ese impío mundano dice, mira, el pueblo murmuró aquí por agua, murmuró contra Moisés. Mira cuántas veces murmuró Dios. No, espérate. El caso de murmuración por agua no es el mismo de la murmuración por maná. Son 2 casos diferentes. Porque murmurar por agua y murmurar son 2 cosas. Ahora, cada uno es un pecado diferente, pero ninguno iba a ser justificado 2 veces. Por eso, cuando en el caso de maná, ellos murmuran en el capítulo 16 de Éxodo, murmuran por comida y Dios se la pasa por alto. Y en Número capítulo 11, vuelven y murmuran por comida y Dios ¿qué hace? Lo mata. Entonces, son 2 tipos de murmuración diferentes. Sí. Hay murmuración de pecado por agua y murmuración de pecado por comida. Y hay una sentencia diferente, porque son casos diferentes. Eso es bueno tomarlo en cuenta. Ahora bien, para ir concluyendo ya, mis hermanos, usted se ha preguntado ¿y por qué en el capítulo 17 es que la roca es herida por primera vez? Porque la roca debía haber sido herida fue en el primer caso. Es para que usted entienda que cuando la primera vez que ellos murmuran por agua, Dios no le tomó en cuenta ese caso como pecado. Ni de ignorancia ni por error. ¿Por qué? Bueno. Porque cuando Dios va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él le aplica la sangre del cordero, pero como salieron con prisa, Dios no tuvo tiempo de instruirlos. Ellos reciben el bautismo del agua y del Espíritu, habían recibido lo que se llama justicia imputada, pero no tenían la impartida, porque la impartida se recibe a través de una experiencia. La justicia impartida implica recibir el bautismo del Espíritu Santo y una experiencia y una orden. Por eso, cuando ellos piden agua, la primera ocasión, Jehová no se toma en cuenta como pecado, sino que Jehová lo que hace, vamos a ir al capítulo 15, versos 20 al 27, es que está el caso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ellos aquí piden agua, Jehová, en el verso 26, le hace una amonestación. Léeme el verso 26, amada mía. Amén. Dice, también le dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Dios y haces lo que es grato delante de él, obedeciendo sus ordenanzas y guardando todos sus estatutos, ninguna de las plagas que traje contra los egipcios te sobrevendrá, porque yo soy Yahweh tu sanador. Observen lo siguiente, amado mío. Estoy hablando con los fieles, con los humildes, con los que nos aman, que nos quieren y que nosotros le amamos a ustedes. Porque yo sé que hay gente que no nos soporta, no quieren saber de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos presentando un mensaje que lo delata, que dice lo que ellos son. Exacto. En la iglesia se sabe quiénes son santos y quiénes son pecadores. La Biblia dice, el árbol se conoce por su fruto. Por los frutos que nosotros damos,
determinamos si somos atraídos por el Espíritu Santo, somos atraídos por el diablo. Eso digo que no. La cizaña se puede parecer al principio, pero la cizaña termina diferenciándose del trigo. Porque cuando la cizaña madura y el trigo también, hay una diferencia abismal. Muy fuerte la diferencia entre el trigo y la cizaña. Sí, sí, sí. El trigo se mantiene así y la cizaña se mantiene vertical. No me vengan a mí con cuentos. En la iglesia puede haber una iglesia nueva que el trigo y la cizaña no se puede diferenciar, pero cuando maduran, y ya tenemos el tiempo de madurez. Nosotros estamos en el tiempo de madurez. Ya nosotros sabemos, ya se puede diferenciar quién es trigo y quién es cizaña. Porque en la iglesia nos han dicho, no, porque está el trigo y la cizaña y no se puede saber quién es trigo y quién es cizaña. Sí, se puede confundir. Porque el experto sabe qué es cizaña y qué no es, Claro, qué es trigo. sí. Pero está bien, el ignorante no puede ver la diferencia. Pero aún el ignorante puede ver la diferencia del trigo y la cizaña después que está madura. ¿Por qué? Porque la cizaña se mantiene vertical y el trigo se mantiene inclinado. Nosotros estamos en el tiempo de madurez. Ya a partir de aquí nosotros podemos saber quiénes son cizaña y quiénes son trigo. Todo lo que venga a contrarrestar la verdad, todo lo que no quiera saber mensaje del cuarto ángel, todo lo que quiera seguir pecando deliberadamente, todo lo que quiera ser reincidente al pecado. Eso es claro que usted lo que ha traído por el diablo a la iglesia, usted no le da cizaña. O usted es cizaña. Porque usted tiene que saber que Dios no dirige el pueblo de Israel en pecado. Dios no lo dirigía en pecado. Cuando estaban en pecado, Jehová se detenía y hacía juicio y lo mataba. Por eso, a partir de aquí, Jehová dice, yo continúo con ustedes, pero ya eso está sentenciado, ya yo no estoy con eso. Yo estoy con los fieles y yo dirijo a los fieles. Los fieles no son los que pecan. Los fieles no son los que van a estar pecando hasta que Cristo venga. Mira, hermano, si usted lo que cree que los fieles son los que van a estar pecando hasta que Cristo venga, usted es un estúpido. Oiga bien, estoy hablando con lo estúpido. Si usted me dice a mí que los fieles son los que van a estar pecando hasta que Cristo venga, usted tiene que ser estúpido. Porque usted cree que los que van a estar pecando hasta que Cristo venga es fiel. Son los fieles que Dios va a venir a buscar. Y la Biblia dice que Dios oye las oraciones de los fieles. Cuando el pecado de Caín, la oración de quién fue que Dios escuchó? El del fiel Josué. Cuando el pecado del becerro, la oración de quién fue que Dios escuchó? La oración del fiel Moisés y Josué, que estaba también entre ellos. Tú puedes estar seguro que Moisés y Aarón estaban orando con ellos. Dios estaba escuchando la oración de los fieles. Cuando el pecado de Acán, ¿cuál oración Dios escuchó? La de los fieles. Cuando hay pecado en el pueblo, Dios escucha la oración de los fieles, no los transgresores. Los transgresores son eliminados. Ahora bien, cuando en el primer caso, que es en Mará, que ellos critican, murmuran, Jehová no le había dado ninguna advertencia. Simplemente le había aplicado la sangre, fueron enviados y bautizados en el mar, pero no había tenido tiempo de instruir al pueblo. Ahora, cuando cometen este error, pero que Dios no se tomó como un pecado, Dios viene y le da una amonestación. Después que toma la amonestación, en el capítulo 17, ellos vuelven y murmuran contra el pueblo. Jehová que dice, bueno, esta te la tomo en cuenta. Como te la tomé en cuenta, Dios se toma como un pecado por error. Observen que la roca es herida, no es en el primer caso, es en el segundo. En el segundo es que la roca es herida. Al ser herida, Jehová se toma en cuenta como un pecado por error. Y es herida por primera vez. Y es herida por primera vez, correcto. Ahora, ellos tenían que atravesar por una segunda prueba. Y no podían caer porque los que cayeron, todos los que cayeron en la segunda prueba, en el desierto y después de todo el tiempo los jueces, en el relato bíblico, todos los que fueron incidentes en el mismo pecado, después de justificado, el Señor no lo perdonó, le quitó la vida eterna. En algunos casos, le dejó la vida temporal, y en otros casos, le quitó la vida eterna y la temporal. Oye, eso no lo enseñan en la escuela de teología. ¿La van a enseñar? Eso no es rentable, papá. Si yo como pastor te enseño eso a ti, y tú ahora vienes a pecar deliberadamente, yo me veo obligado a tener que desfraternizarte y no darte más entrada a la iglesia, ya yo pierdo todos esos diezmos y ofrendas. A mí me conviene tenerte ahí en la iglesia, pecando deliberadamente, haciendo toda tu diablura, porque mientras esté haciendo eso, ¿sabes qué cosa? Yo me estoy beneficiando de ti. Imagínate que tú seas un empresario y cuánto me entra a través de tu empresa. O tú seas un simple miembro de iglesia, pero no se sabe ni cuántas casas rentadas y los diezmos que me traes y todo lo que tú me traes, yo no puedo perder eso. Porque que los ministros sean mundanalizados, tienen colegios, universidades, restaurantes, imprenta, una serie de negocios. Entrada para ellos beneficiarse de ellos, no a la iglesia. Porque si hay alguien que pide una ayuda, tampoco se la da. ¿Qué van a dar? Y es fácil. Que son diabólicos.
Si van a construir templos, que la construya la iglesia y que la ponga en nombre de nosotros. Oye, qué maldito. Y oye, y si van a ayudar a la iglesia, te ayudamos dándote una aportación, o sea, prestándote una porción y tienes que pagármelo con intereses. Oh, qué bien. A ellos no les gusta el método apostólico. Lo mío es de ustedes y lo tuyo es mío. ¿Tú crees que el ministerio apostólico le hubiese prestado a la iglesia para que haga templo? No. Nosotros tenemos dinero y tengan dinero para que ustedes hagan su templo y adoren. Porque si lo van a hacer. Exacto. Porque lo es la iglesia. Es del ministerio de la iglesia. Pero no pasa así. En el ministerio sacerdotal, tiempo que esto pasaba eso. No. Y el pastoral está siguiendo el mismo ejemplo. Al pastoral no le conviene el método apostólico. Es el sacerdotal que me conviene. Sí. Han hecho de la iglesia una cueva de ladrones. Señor, para ir concluyendo, miren lo siguiente. Entonces, aquí en el capítulo 17 es donde la roca herida por primera vez. La roca herida por segunda ocasión es en la tercera ocasión, que es el número 20. El número 20 es que la roca herida por segunda ocasión, aunque en esta segunda ocasión Moisés es castigado porque él no podía herir la roca por segunda vez. La roca, Cristo no puede ser herido por segunda vez. Porque si Cristo fue herido por tu pecado antes de tu conversión, tú no puedes después de tu conversión volver a herir a Cristo volviendo a los pecados de tu vida pasada. Por eso el Señor le quitó la vida eterna a todos los que lo hicieron. Los únicos justificados que Dios perdonó fueron los que pecaron por error. Por error. Así, mis hermanos, que ya para ir concluyendo, yo quiero ahora presentarles una lista, bueno, algunos casos de personas que el Señor le quitó la vida eterna y temporal. Ahí tenemos, madre mía, algunos ejemplos. ¿Sabe quién? Tenemos los hijos de Eli y de Aarón. Sí. Pecaron contra Dios y Dios, ¿qué hizo? Le dio una sentencia. En esa sentencia le quitó la vida eterna y la temporal. Ahí mismo. Así. Tenemos a Coré, Datán y Abirán y sus 250. ¿Qué hizo Dios? Le quitó la vida eterna y la temporal. Estamos presentando casos aparte de que ya acabamos de presentar. Tenemos el caso de los 10 espías. A los 10 espías, ¿qué hizo Dios? Los sentenció y les quitó la vida eterna y temporal. Tenemos el caso del hombre que fue encontrado recogiendo leña el sábado. Dios vino y lo sentenció y le quitó la vida eterna y temporal. Tenemos el caso lo del becerro. Dios vino y le quitó la vida eterna y temporal. Es un tipo de sentencia de condenado. Por eso hemos titulado este tema sentencia o condenación. Ahora vamos a presentar otro tipo de personas que Dios le quitó la vida eterna. La vida eterna, pero no la temporal. Ya. Oye, le dio una sentencia, quitó la vida eterna, pero no la temporal. Sí. Que es el caso que se da después de la destrucción del primer templo, cuando Jehová dice, ya no con espada ni con ejército. Porque cuando Elías fue a hacer una obra de reforma, fue con la espada en la mano. Le cortó la cabeza a los impíos inundando el pueblo. Cuando Jehú fue a hacer una reforma, fue con la espada en la mano. Le cortó la cabeza a los impíos inundando. El rey Josías hizo una reforma y le cortó la cabeza. Y cada vez que Dios iba a hacer una reforma, los justos permanecían dentro, pero los impíos terminaban fuera con la cabeza cortada. Pero Jehová dice, espérate, no puedo seguir así. Porque si sigo así, el mundo va a terminar y que convirtiéndose y volviendo hacia mí, pero no me van a servir por amor. Yo en el cielo no quiero personas que estén aquí adorándome por miedo. No quiero personas que me estén adorando por ser un Dios terror. Yo quiero que sea porque es un Dios de amor. Porque soy un Dios de amor. Por eso, ¿qué hace Dios? Dios dice, no. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a cambiar el método. Ya no con espada ni con ejército. Cuando Jehová dice en Zacarías que ya no con espada ni con ejército, ¿tú sabes quién fue que se lo dijo? A los que fueron a construir el templo, que ellos tomaron la espada para arrancar de la cabeza a los que impedían construir el templo. Entonces Jehová le dice, no, espérense, ya yo cambié el método. Ya no va a ser como en los tiempos antes de la destrucción del primer templo. Ahora después de la destrucción del primer templo yo cambio el método. Así que no coge la espada porque va a ser, dicho sea el paso, tú vas a observar que ellos construyeron el templo y no tuvieron que derramar sangre. Sí tuvieron la espada en la mano, construyeron, pero no hubo que derramar la sangre. Ahora bien, observa que de ahí en adelante, Jehová lo que hizo fue que cambió el método. Te quito la vida eterna y te dejo la temporal. Y hay gente que dice, ay no, en el Nuevo Testamento Dios es diferente, ya Dios no es igual. Dios dice, no, yo la sentencia yo sigo dando lo mismo. Lo que pasa es que ustedes, por estar estudiando la Biblia a la luz de lo que dice la iglesia, a estudiar la Biblia a la luz de lo que dicen los pastores, comerciantes, que se han convertido en unos malditos, ustedes no están leyendo la Biblia porque ustedes los que están concentrados, ya llevamos ofrenda, no están leyendo la Biblia porque están concentrados en la mundanalidad, lo que quieren es tener títulos, quieren tener comodidad, no quieren vida de campo, no quieren nada, entonces ustedes no quieren conocerme, pero yo no he cambiado. No dice la Biblia que Dios no ha cambiado. Jehová dice, yo no he cambiado. En Hebreo dice,
Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, dice Cristo. Yo soy el mismo. Cuando Jesús tuvo aquí a la tierra, justificó a una persona más una vez por los mismos pecados. Jesús no lo hizo. Jesús dijo, yo soy el mismo hoy y siempre. Por eso te va a notar que Jesús le dice a la persona, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque si vuelvo a caer lo mismo, yo no te voy a justificar con mi sangre por los mismos pecados. Porque mi sangre es para justificarte por tu pecado ante tu conversión. Si vuelve a caer, si tú vuelves a caer, no te va a aplicar mi sangre. Porque ¿qué dijo él? Yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Los pecadores son los de afuera. Y los justos son los ya justificados, los que pertenecen al reino de la gracia. Por eso ahora vamos a presentar, por ejemplo, personas. Balaam. Balaam peca contra Dios. ¿Qué hace Jehová? Le quitó la vida eterna y le dejó la temporal. Después de una batalla, perdió la vida temporal. Nosotros tenemos a Judas. Judas pecó contra Dios. Jehová le quitó la vida eterna, le dejó la temporal. Judas mismo se quitó la vida. Él mismo fue que se la quitó. Judas ya conocía sobre este mensaje. Sí. Judas sabía ya, a mí me acaba Hebreos 6:4, Hebreos 10:26, porque Pablo conocía Hebreos 6:4. Pablo fue instruido por Dios y Dios le enseñó lo que dice Hebreos 6:4, Hebreos 10:26. Eso que enseña Pablo fue porque Dios se lo enseñó cuando estuvo en el tercer cielo. Y ya Judas conocía eso antes que Pablo, porque Judas fue instruido por Jesús y los apóstoles. O sea, los apóstoles sabían eso antes que Pablo. Exacto. Y ya Judas sabía lo que a él esperaba. ¿Qué hace Judas? Dice, no, yo no soporto esta vida sabiendo que ya yo estoy sentenciado a perdición eterna, porque para mí no hay más sangre. Judas sabía que para él no había más sangre. Esos son los teólogos y eruditos usados por el diablo, esos ancianos usados por el diablo que dicen a la gente, no. Sí, tú puedes seguir pecando libremente, sí, tú puedes ser inocente de pecado. Claro, con la teología satánica usada por el diablo tú puedes decir eso. Pero Judas se le quitó la vida eterna y se dejó la temporal. Él mismo determinó quitarse la vida. Dios no se la quitó. ¿Dios le quitó la vida temporal? No. Fue él que se la quitó. El rey Saúl. El rey Saúl en la segunda prueba cayó. En la primera Dios le dice, ve ya esto. Y el rey Saúl obedeció a media. Y se excusó. Está bien, para que no haya confusión y para que no haya, te la paso por alto un error. Pues le dio otra orden y nuevamente obedeció a media. Le dice, no, desechado. Le quitó Dios la vida eterna y le dejó la temporal. Y él duró con su vida temporal hasta que llegó el día de su muerte. Pero no porque Dios le quitó su vida temporal. Tenemos Caín. Dios le hace una advertencia a Caín. Sí. De que lo que estaba haciendo su hermano Abel era correcto. Y después de Dios hacer la advertencia, él viene y mata a su hermano. ¿Qué hace Dios? Te quito la vida eterna y te quedas con la temporal. Hermano, estos mensajes que te estoy presentando a la luz de Hebreos 6:4, Hebreos 10:26, es para que no te sigas haciendo loco, es para que no te sigas llevando leche y los pastores usados por el diablo que te dicen a ti que el que pega diariamente siga habiendo más sacrificio. Porque ellos nos han enseñado a nosotros y nos enseñaron a nosotros que nosotros, la sangre de Jesús fue derramada por nuestro pecado, por nuestra conversión, y eso es satánico, eso no es verdad. Quien paga es hacer y no se transfiere dos veces los mismos pecados. Si son por ignorancia, error de equivocación. Aquí nosotros vemos que Caín, Dios le quitó la vida eterna, ¿sí o no? Toda esta gente no se podían arrepentir. Dicho sea paso, se arrepintieron, pero Dios no aceptó su arrepentimiento. Porque es otra cosa. Hay dos tipos de arrepentimiento y la gente se quiere hacer lo loco y no quiere tomar en cuenta eso. Dos tipos de arrepentimiento presenta 2 Corintios 7:10. Y Dios no acepta todo tipo de arrepentimiento. Nosotros leímos donde el pueblo se arrepintió, ¿verdad que sí? Reconocieron su pecado y lo confesaron y tenían la disposición y se fueron a batallar. Bueno, tú ya te arrepentiste, reconociste el pecado, pero eso solamente sirve para una cosa. ¿Para qué? Para vindicar mi nombre. O sea, ellos reconocieron el pecado y el nombre de Dios. O sea, Judas se arrepintió y reconoció el pecado. ¿Pero para qué le sirvió eso? Para vindicar el nombre de Dios. Exacto. Y después de los 1000 años, dice la palabra de Dios que Satanás, el diablo y sus ángeles van a caer postrados y dirán, justo, santo y bueno eres tú. Ese reconocimiento, esa confesión, ¿para qué servirá? Para vindicar el nombre de Dios. Pero estarán perdidos. No hay más nada. Y para concluir, tenemos los sacerdotes del tiempo de Cristo. Pecaron contra Dios. Como ministerio quedaron perdidos. Dios le quitó la vida eterna, pero no le quitó la temporal. Tiempo después, Roma vino y lo mató y le quitó la vida. Ellos murieron tiempo después, pero Dios no se la quitó en ese momento. Estamos hablando que Dios sentencia y quita la vida temporal y eterna en el instante. Ajá. Mis hermanos, permítanme decirles, estas personas que nosotros mencionamos último, como Balaam, Judas, el rey Saúl, Caín y los sacerdotes, esa gente perdieron la gracia viendo gracia. Perdieron la gracia viendo gracia. Sí, perdieron la gracia viendo gracia.
perdió la gracia porque ya yo era justificado y para ellos no había más gracia, pero había gracia para los que no habían sido justificados. Exacto. Mi hermano, cambia esa mentalidad, que eso es mediocre y estúpido decir que mientras haya gracia hay oportunidad, porque los impíos mundanos de la iglesia, que son atraídos por el diablo, los que están pensando, están buscando títulos, terrenos y están pecando deliberadamente, entorciendo su mundanalidad. Mis hermanos, yo vi un amigo que yo lo conocí antes de él ser bautizado, que fue bautizado, luego que se fue bautizado se fue a Estados Unidos y allá se hizo pastor. Un muchacho, amor, que era sencillo y humilde, y ese barbarazo porque se hizo pastor. Vi una foto recientemente en Facebook, con orgullo, presentando a una hermana que acababa de bautizar, con un collar y con cosas puestas. Tú estás mirando la diablura que están haciendo. Me dio pena de ese muchacho, ese amigo. Mire, yo por reservarme el nombre. Pero posiblemente algunos de ustedes, que tenemos la gente de Facebook, estoy concentrado aquí. Ojalá quizá algunos de ustedes en Facebook lo habrán visto. Ese pastor, un muchacho joven. Orgullosamente sirviendo su nuevo candidato, su persona bautizada, con su collar y su arete y su cosa. Qué diablura. Mis hermanos, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes. No se olviden que este mensaje no viene para condenarte por los pecados intencionales y deliberados reincidentes que tú hayas cometido antes de recibir esta luz. No permita que el enemigo penetre en tu mente y te diga, está condenado porque tú has pecado deliberadamente y has sido reincidente en el pecado. Cuando el diablo te ponga eso en la cabeza, dile, diablo, te equivocaste. Mi esposa está leyendo los comentarios del cose y no quiero que se me distraigan. Amor, quédate tranquila. Sí, porque se me puede distraer la persona. Mis hermanos, dígale al diablo, mira diablo, te piso la cabeza si tú crees que yo me voy a sentir condenado por los pecados intencionales del veo que he cometido. Porque yo lo hice, pero fue por la basura que me enseñaron en la iglesia. Es por la basura que me presentaron los doctores en teología. Como ellos me enseñaron eso, y yo no sabía esta verdad, yo te piso la cabeza, diablo, y yo no estoy condenado. Porque mi pecado intencional y deliberado está en el santuario como un pecado de ignorancia. Ahora yo me voy a poner cuenta con Dios. Y Dios, esos pecados intencionales deliberados, te lo va a tomar como un pecado de ignorancia porque tú no tenías el mensaje del cuarto ángel. Y un mensaje para los impíos mundanos de la iglesia. Un mensaje para aquellos que están estudiando el mensaje del cuarto ángel, para contrarrestar el mensaje del cuarto ángel. A ustedes se va a llevar el diablo. Estarán representados por la Virgen insensata. Porque habrán adventistas que estarán representados por la Virgen insensata, que son aquellos que se van a quedar frisados en los 3 ángeles de Apocalipsis 14, satanizando el mensaje del ángel que sigue al tercero. Cada ángel tiene un mensaje diferente. El N. White dijo, necesitamos el mensaje viejo y el nuevo. Y ella dijo, verdades nunca vistas ni oídas iban a ser presentadas. Ella habla de un mensaje nuevo, que no viene para tumbar lo anterior. Lo que pasa que hay personas en la iglesia que tienen un mensaje de Cristo de nuestra justicia puro, del tercer ángel, y uno tiene un mensaje de Cristo de nuestra justicia mezclado con el elemento humano. Ahora, los fieles que tienen un mensaje de Cristo de nuestra justicia puro, van a recibir el mensaje del cuarto ángel, que es el complemento del mensaje del tercer ángel. Porque el N.W. dijo que el verdadero mensaje del tercer ángel es el mensaje de Cristo de nuestra justicia. Y el cuarto ángel es quien tiene el mensaje de Cristo de nuestra justicia más completo. Mis hermanos, Dios me bendiga. Le amamos en el amor de Cristo. Esto ha sido un estudio más que un tema, porque los temas son de media hora y 40, 45 minutos, pero estos son estudios. Que Dios pueda bendecirme grandemente. Estos temas van a estar en su canal de YouTube para que usted los pueda escuchar. Comparta esto con los demás. Envíele eso a los doctores de teología, a los ancianos, especialmente a los doctores de teología, para que le diga que vayan a su universidad a volver a estudiar teología nuevamente. Que hagan lo siguiente, que aprendan a hacer la diferencia del conjunto de verdades que son para los pecadores, del conjunto de verdades que son para los justos. La Biblia tiene textos bíblicos para los pecadores y textos bíblicos para los justos, los ya justificados. Son 2 mensajes totalmente diferentes. Una puerta abierta para los justos, para los pecadores entrar al reino de la gracia, y una puerta cerrada para los ya justificados si vuelven a irse hacia mundanalidad. Aclarándote que el hijo pródigo no representa a cualquier miembro de la iglesia. El hijo pródigo representa a los que son nacidos en casa. Amor, todo hombre nace siendo pecador. Sí, sea que usted nazca en el mundo o en la iglesia, nace siendo pecador. El hijo pródigo no fue sacado más de una vez de la inmundicia. El hijo pródigo no fue justificado más de una vez por su pecado.
porque el hijo pródigo representa es a lo nacido en casa. El hijo pródigo no representa a cualquier miembro de la iglesia. Así que muchas bendiciones una vez más, le queremos el amor de Cristo. Hay muchas cosas más que aclarar, pero a través del tiempo lo vamos a continuar compartiendo con ustedes. Queremos presentar un tema titulado 3 tipos de justificados. Será un tema muy importante. Hombres justificados que nunca pecaron contra Dios a partir de su conversión. Vamos a explicar por qué ese tema nunca lo han presentado los teólogos y los eruditos. Porque no tienen el mensaje del cuarto ángel y porque ellos con su concepto de su teología mezclada con excremento humano y basura han pasado por alto este tipo de justificados. Otro tipo de justificado, que es el segundo, que fue los que tuvieron mancha, o sea, que cometieron errores, pero que Dios lo que hizo fue que los castigó, pero no los condenó. Y otro tipo de justificado, que esos pecaron contra Dios, y al pecar contra Dios, Dios los condenó. Es decir, tenemos hombres justificados, que fueron fieles y no pecaron contra Dios después de su conversión. Personas justos, que tuvieron mancha, porque después de su conversión cometieron errores, y justos, que pecaron deliberadamente, y esos fueron condenados y no fueron perdonados. Okay. A la luz del cuarto ángel vamos a hablar de esos 3 tipos de justificados. Esperamos que el Señor permita que antes de salir de aquí de Colombia podamos presentar esa serie. Si no lo hacemos desde nuestro país. Bendiciones y será hasta la próxima. Le habló su amigo hermano Nelson Cuarto Ángel. Será hasta la próxima y... Cibeles Morgan, su amada esposa. Sí. No pasa que estoy acostumbrado siempre a grabar solo y por eso se me iba a pasar. Pero me quedé mucho amor de Cristo. Y yo quiero decir, por último, que saludos a nuestros hermanos de Torreón, México. También saludos a España, nuestra querida y amada hermana Diana Petrux. Y a todos los que están mirándonos. A la gente de Facebook, como la cámara está virada, no podemos verla de frente, porque tenemos una de frente y la otra de espalda, no podemos ver. Pero todos le queremos el amor de Cristo. Amén. Este mensaje no es para condenar, este mensaje es porque nosotros queremos que estemos en el cielo, que ya se formemos parte de la iglesia triunfante. La iglesia triunfante será lo que estarán viviendo sin pecado y vindicar el nombre de Dios, porque Jesús vindicó el nombre del Padre y nosotros también tenemos que vindicarlo. No se lleven de cierto teólogo que dice que nosotros no tenemos que vindicar nombre. Jesús dijo, ejemplo yo le he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Jesús no vivió vida sin pecado simplemente por nosotros. Jesús vivió vida sin pecado para vindicar el carácter del Padre y pagar la demanda de la ley. Una vez que nosotros ocupamos su lugar, ahora nos toca a nosotros vivir la vida de Él. Así es. Pues bendiciones, queridos y será hasta amigos. La próxima, una vez más. Hasta pronto. Bye bye, bendiciones. Ay.